¿Qué tal? Buenas noches. Siendo las 9:05, vamos a empezar con este conversatorio. Mi nombre es Cristian Luján y el día de hoy hemos convocado a distintas voces, estudiantes de San Marcos, para conversar de un tema bastante, digamos, mediático en estos últimos días, ¿no? Respecto a tres puntos, básicamente, ¿no? Las elecciones que están programadas para elegir autoridades en la universidad, la posterior toma del campus por parte de algunos estudiantes y la violencia ejercida por personajes, al parecer contratados, contra estudiantes, luego de todo esto, ¿no? Entonces, para empezar, voy a presentar a los tres contertulios que me van a acompañar el día de hoy. Para empezar, nos acompaña Dante Olivera. Él es vicepresidente del Frente Crítico Universitario, una agrupación estudiantil dentro de la universidad, y es estudiante de Derecho de la misma casa de estudios. En segundo lugar, nos acompaña Esteban Silva. Él es egresado de Ciencia Política de San Marcos y es exsecretario general del CECIP, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el año 2021. Y en tercer lugar, nos acompaña José Martí Núñez. Él es estudiante de comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es creador de contenido en la plataforma TikTok, básicamente. Entonces, ya entrando en materia, chicos, bueno, vamos a contextualizar un poco el asunto, ¿no? Hace unos días estaba por llevarse a cabo las elecciones de autoridades dentro de San Marcos. Hubieron acusaciones de fraude de distintos medios. La OMPE tuvo un rol también en todo ese proceso, ¿no? Se retira en un momento de, digamos, de mediador y luego regresa, ¿no? Entonces, y posterior a esto hay una toma de la universidad por parte de los alumnos de un grupo de alumnos de la Casa de Estudios. Y horas después se ejerció violencia contra muchos alumnos y hay en todo, bueno, en YouTube, en TikTok se han difundido imágenes muy sensibles sobre este tema. Entonces, para empezar el conversatorio, quiero concentrarme en el punto de las elecciones. Hay opiniones diversas sobre este tema. Se dice que realmente las personas que no cumplían con los requisitos fueron correctamente sacadas del proceso. Hay quienes dicen que no. Entonces, quiero que para empezar nos centremos en este punto, ¿no? De las autoridades. Bajo su punto de vista, el conocimiento que ustedes tienen, la información que ustedes manejan, ¿no? ¿Realmente estas elecciones que se iban a dar y eran fraudulentas, estaban manipuladas, las reglas de juego habían sido, digamos, tergiversadas en favor de alguien? Por favor, empezamos contigo, Dante, por favor, luego con Esteban y terminamos con José. Está bien, muy buenas noches con todos. Primero que nada, agradezco la invitación de Ushnu y también la presencia aquí de Esteban Silva y del compañero José Martí, ¿no? Es para mí muy grato que se pueda debatir de este tema en comparación, por ejemplo, con algunos actores políticos de la universidad a los cuales se les ha invitado a debatir y lastimosamente se han rehusado. Ese primer punto respecto a la legitimidad de las elecciones. Hubo una imagen muy interesante que estuvo cursando las redes sociales de el por qué se había tomado la universidad o por qué se protestaba. Dentro de esa imagen, básicamente, había algunas consignas de el por qué se está marchando, ¿no? Y, por ejemplo, voy a leer las 4 consignas que se muestran acá. Creo que es una imagen que todo el mundo ha visto. La primera es, la rectora tiene el control del comité electoral del Consejo Universitario y ha tachado a todas sus listas de oposición de docentes. Luego, las agrupaciones políticas, organizaciones políticas estudiantiles sirven al rectorado. Tercero, mediante el total control de la Asamblea Universitaria se planea reelegir como la rectora gracias a un proyecto de ley que está en curso. Cuarto, estas elecciones son una fachada para que Yeri continúe el poder. Y quinto, Yeri no quiere oposición alguna.
y también ha modificado el estatuto para controlar a los gremios estudiantiles. Básicamente, habían 5 puntos en una imagen muy conocida que circuló en redes sociales, ¿no? Y casi todo se refería a la cuestión del proceso electoral. Sin embargo, voy a ir brevemente punto por punto explicando esto. ¿Qué es lo que pasa? El 26 de julio, y ojo, voy a describir únicamente hechos. Está en la página del Comité Electoral Universitario, invoco a la audiencia que lo lea. El 26 de julio se aprueba el reglamento del Comité Electoral Universitario, en donde están todas las reglas de juego para las elecciones. Posteriormente, el 8 de agosto se convoca formalmente a las elecciones, tanto para decanos, tercios y demás. En el transcurso del tiempo, como cualquier elección, hay un periodo de postulación y un periodo de tachas. Por ejemplo, si es que recuerdan, el 2021 se tachó a la lista de César Acuña por regalar refrigeradoras, si no me equivoco, y también a la lista de Julio Guzmán, del Partido Morado, no recuerdo específicamente por qué causal. Esto es muy normal en el proceso electoral, que haya tachas, que haya impugnaciones y que haya resolución de estas. Entonces, en el proceso electoral se dieron 2 tachas muy controvertidas, principalmente la de Ruth Shadi y la de Marcel Velázquez, de Letras. Ruth Shadi de Sociales y Marcel Velázquez de Letras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí yo tengo en mano, esto está totalmente documentado, he venido a este debate informado, que en la resolución número 32 del Comité Electoral Universitario se tacha a la lista de Ruth Shadi porque el artículo 5 del Comité Electoral del reglamento menciona de que no puede ser reelegida o no puede postularse una persona que ha ocupado anteriormente el cargo de consejero universitario. Ruth Shadi ganó por la lista Nuevos Sociales el año 2020 al 2024 para poder ser consejera. Luego, como todo el mundo recordará, hay un límite de edad para que esta persona cese en el cargo. Cesó a los 70 años, si es que no me equivoco, el 2022. Sin embargo, hace 1 año y medio, 2 años, se cambió esta ley para volver a poder estar con los profesores de una mayoría de edad. En tal sentido, se volvió a contratar a Ruth Shadi y es en este proceso en el cual ella cesa sus labores y luego vuelve que se postula nuevamente al Consejo de Facultad. Pero ¿cuál es el problema acá? Ella había sido escogida en el periodo anterior y explícitamente el artículo 5 menciona no puede postular una persona que ha sido escogida para el periodo anterior. Y en este caso, Ruth Shadi había sido escogida. Luego, en la resolución número 80, que es una tacha contra la lista Convergencias que postulen sociales, pueden leerlo explícitamente acá, se tacha la lista Convergencias porque si su candidata, Ruth Shadi, había sido tachada del proceso electoral, no había una lista completa. Y al no haber una lista completa, es que no puede postular la lista Convergencias. Ahora, el caso del profesor Marcel Velázquez en Letras, que es donde entiendo está el compañero José Martí, es más o menos parecida. Se supone que una persona tiene que pedir licencia si es que ocupa algún cargo, por ejemplo, en departamentos académicos o demás, para poder postular al cargo. Eso dice el artículo 3 del reglamento. Sin embargo, en el caso del profesor Marcel, no había solicitado este pedido de licencia unos días antes y cuando lo solicitó, no lo colocó nuevamente en un recurso que había puesto. Sin embargo, posteriormente, en el recurso de reposición, de reconsideración, es un lenguaje técnico para abogados, se le declara fundada y puede participar en el proceso el profesor Marcel Velázquez. Entonces, han habido un proceso normal, a mi juicio, en donde ha habido tachas, impugnaciones y demás cosas, y no es que haya sido un proceso irregular, sino que fue un proceso conforme al reglamento, ¿no? Ese es el tema un poco técnico, la historia en general que podría decir, y a mi consideración, al menos hasta antes de la toma, y recalco esto, hasta antes de la toma, no había motivos, al menos este comunicado no tenía motivos fehacientes para la toma de San Marcos. El único que yo acepto y que estoy totalmente en contra de esto es el proyecto de ley para que se modifique el reglamento o la ley el estatuto de la ley universitaria, no recuerdo bien, que permita la reelección de rectores. Eso es peligroso. Un rector, una autoridad no puede volver a reelegirse. Y yo al menos me alegro que por presión de los propios estudiantes, el Consejo Universitario de San Marcos, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad rechazar este proyecto de ley, a pesar de que le iba a convenir a Yeri, obviamente, ¿no? Entonces, salvo esa cuestión del proyecto de ley,
Yo creo que todas las demás razones han estado muy ambivalentes, con argumentos un poco falaces, y creo que al menos hasta antes de la toma, porque una cosa es algo hasta el día jueves que se toma en la universidad antes de la toma, y otra cosa es lo que viene después, no había motivos suficientes, jurídicos y reales para la toma de San Marcos. Esa es mi breve explicación. Voy a dejar que los demás compañeros puedan dar sus apreciaciones del tema. Muchas gracias, Dante. Bastante argumentado, la verdad. Sí, seguimos contigo, Esteban. Bien, primero que todo, agradecer la invitación. Es importante que todas las posiciones se pongan en debate. Es importante conocer las posiciones, es importante hablar, ya que aquí, me parece, todos tenemos posiciones a su vez diferentes y que es necesario poner más que en diálogo, en contraste, para llegar a, o al menos permitir que las personas tomen conclusiones por sí mismas. En ese sentido, tomo algunas de las palabras del compañero Dante Olivera para empezar a hablar del tema del el problema con la oposición política en San Marcos. Es cierto que las tachas más controvertidas han sido las de la doctora Ruth Shadi y el caso del profesor Marcel Velázquez, a quien se le dio la reconsideración para poder postular, pero hay que recordar que estos, si bien son los casos más sonados, no son los únicos y que no podemos ignorar finalmente que en este caso el uso de las leyes en un comité electoral, si bien obviamente está determinado por un, digamos, por un reglamento, es eminentemente político y tiene que ver con un mecanismo de decisión política de quien utiliza la ley para tomar decisiones. En ese sentido, hay que hablar de otros casos y específicamente el que me parece a mí el más escandaloso, que es el del profesor Alberto Retamoso Linares en la Facultad de Derecho, quien presentó su lista para postular al decanato de la facultad y esta fue rechazada. Primero el comité dijo que era por un problema con la figura del personero y posteriormente se dijo que era porque había salido fuera de plazo. Es decir, hubieron dos argumentos diferentes para sustentar una exclusión del proceso y ninguna de ellas con el suficiente sustento legal. El primero debido a que no existe la exigencia del personero como tal dentro del reglamento, es decir, se da la opción a las listas de tenerlo, y en realidad es lo ideal para poder defender los votos en una elección, pero no existe la irregularidad en el proceso propiamente que argumenta el Comité Electoral Universitario para sacar de carrera al profesor. Lo segundo es que se menciona que la lista había sido presentada fuera de plazo, cosa que también pasó con otra lista, que era la otra lista que estaba postulando el doctor Pérez Ríos, eh, siendo que ambas listas, las que eran para profesores principales y asociados, se presentaron al mismo tiempo, pero una fue aceptada por considerar que estaba dentro del límite y la otra no porque se dijo que se había presentado fuera de tiempo. Esto obviamente generando una desigualdad a la hora de poder elegir con otras listas y en el caso de derecho con una sola que ha inscrito a las listas de profesores principales y asociados para el consejo de facultad. También habría que mencionar otros casos menos sonados, el del doctor José Somocurcio en la Facultad de Medicina, también excluido del proceso, el exministro Ricardo Cuenca, también excluido del proceso, la profesora Gisela Orjeda, me parece que es en la Facultad de Biológicas, no recuerdo, y obviamente el caso del doctor Retamoso que acabo de exponer en la facultad en la que yo he estudiado. Dicho esto, más allá de que si existen o no argumentos para llevar a cabo una toma, hay que entender, insisto nuevamente esto, como una coyuntura política, donde hay una ecuación de fuerzas que toman decisiones para llevar a cabo iniciativas y empujar obviamente a los resultados que se esperan. En ese sentido, el descontento existente tras el proceso de reconstrucción de la federación universitaria y que obviamente ha derivado no solamente en la toma, sino en la vacancia de la federación, ha influido muchísimo en las decisiones que se han tomado posteriormente. Esto no es un tema nuevo. En los anteriores procesos de reconstrucción de la federación y también en procesos anteriores de decisión de toma de la universidad, han habido estas disyuntivas. Así como también, y voy a adelantar acá un poco el tema, nada más para entrar en contexto, tampoco es una novedad el ingreso de matones a la universidad. Es una práctica que se ha llevado a cabo antes, solo que esta vez con pleno reconocimiento por parte de la doctora Genial. Entonces, más allá del tema de los argumentos, porque es cierto también que dentro de quienes han empujado la toma han habido fuerzas políticas que no estaban postulando en estas elecciones,
en otras facultades, la toma también es una decisión meramente política por parte de aquellos que están involucrados a nivel de asamblea y que han tomado la decisión de llevar a cabo una medida de fuerza por la situación. En ese sentido, la toma no es para nadie una novedad y yo creo que ni la violencia ni la toma de la universidad son para nadie con una racionalidad suficiente la primera opción. Pero estos casos han sido denunciados a nivel público, se presentaron los recursos del Comité Electoral Universitario, la profesora que presidía el comité electoral se retiró y de pronto una persona llegada a la rectora es quien toma la presidencia del comité a resolver los últimos recursos. Entonces, hablamos de lo que podrían ser, entre comillas, demasiadas casualidades, ¿no? No podemos desligar esta cantidad de circunstancias de un motivo principal. Y aquí hay que hablar del contexto de la universidad también. Mencionaba el compañero Dante el peligro respecto al proyecto del congresista Esdras Medina para pretender, mediante la ley universitaria, promover la reelección de rectores y vicerrectores. Y hay que hablar también del lazo de la doctora Geri Ramón con ciertos personajes del Congreso, tales como Esdras Medina y Waldemar Cerrón, a partir de la plataforma de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, la ANUP, que en estos últimos meses han tenido una labor, ¿cómo decirlo?, perversa en debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria hasta el punto en el que se encuentra ahorita prácticamente únicamente como una institución que mira y opina a las universidades. Es decir, que no se puede colegir de inmediato que hay un interés en el proyecto, pero sí que hay motivos para pensar en lo que se ha estado mencionando a nivel público. De la misma forma, también mencionar que la doctora Geri Ramón estuvo hace unos días en la Comisión de Educación del Congreso y se le hicieron preguntas respecto a la contratación de estudiantes y egresados que no cumplían los requisitos y han facturado dinero a partir de entidades de la universidad, tales como la Oficina Central de Admisión, y me parece que es la Oficina General de Bienestar Universitario. La rectora respondió que según ella, los alumnos se organizan, que ella no tiene conocimiento de las organizaciones estudiantiles y que, bueno, se contrató personas por ser cargos de confianza. Esto ha sido observado por la Contraloría de la República. Ha habido un informe al respecto de las contrataciones. Es decir, hay una serie de irregularidades a nivel de la universidad, hay una serie de decisiones raras a nivel de comité electoral, hay un contexto nacional y exterior que empuja a tomar conclusiones respecto a esta coyuntura política. Tendríamos que entender todos esos factores para comprender por qué los estudiantes organizados tomaron la decisión de tomar la universidad. Es decir, no estamos llegando a partir de una decisión casual y no estamos llegando solamente a partir de una interpretación estricta de la ley, sino a un contexto político y a la capacidad de llevar a cabo medidas de fuerza que hay que tomar en cuenta. Ni qué decir de otros temas, es decir, dentro si bien no está exactamente dentro del pliego de reclamo, se ha mencionado como parte de los argumentos el asunto de la utilización de recursos en la universidad, cosa que sí ha sido observada por Contraloría cuando la universidad decidió declararse en emergencia, pese a que los vecinos de la unidad vecinal número 3 tienen permanentemente quejas por parte de sus organizaciones vecinales del problema del ruido y el desorden en la zona por los constantes alquileres para conciertos del estadio de la universidad, pese al incremento progresivo de los precios de los exámenes de admisión y a la inclusión de personas que no cumplen los requisitos y no entran por concurso para ser bolsistas, para recibir recursos. Es decir, hay muchas situaciones que se han mencionado como parte del contexto que hay que entender más allá de únicamente del reglamento y de la ley para comprender por qué se ha llevado a cabo esta medida. Ahora, solamente para mencionarlo, esto está un poco fuera del asunto en específico, vuelvo a mencionar el tema de que la doctora Geri Ramón ha estado empecinada por medio de la ANUP con el tema del debilitamiento de SUNEDU, cosa que ella ha mencionado desde su campaña electoral en 2021, cuando se declaraba enemiga de la superintendencia, y que de fondo esto tiene obviamente parte de la posición que siempre ha sido bajarse la SUNEDU y retornar a la corrupta Asamblea Nacional de Rectores que existía antes de la ley y que bueno, permitía la creación de universidades indiscriminadamente y un poco control administrativo sobre lo que sucedía dentro de las universidades. Hay que mencionar también que hay sectores políticos que ahora
están presentes en los espacios de decisión, que abiertamente se han mencionado en contra de la misma ley por considerarla antidemocrática y antiestudiantil, y que ahora toman decisiones en base al respeto a la ley. O sea, no es un asunto tan simple de comprender si vemos que estas posiciones se han modificado de acuerdo a los contextos políticos, y que ahora, bueno, existe una situación en la que podríamos decir, se ha empujado a los estudiantes a tomar una acción de presión, una medida de presión, que yo digo, para nadie es una primera opción, ni siquiera para los propios dirigentes, sino que tiene detrás un contexto que es necesario comprender. Bastante interesante y también muy bien sustentado, Esteban. En esta última primera parte vamos a escuchar a José Martí Núñez. Por favor, adelante. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad para poder difundir ideas y que estas se contrasten. Bueno, mi nombre es José Martín Núñez, soy estudiante de comunicación en San Marcos y también he estado difundiendo mucho contenido sobre la toma en San Marcos, sobre la coyuntura. Ha tenido mucho alcance y creo que la toma marcó un antes y después del panorama político en la universidad, porque según yo, está relacionado con el panorama nacional, ¿no? Porque muchas personas dicen que San Marcos es como que una versión mini del Perú. Todas las crisis que azotan a nuestro país se reflejan en la universidad. Por esto, bueno, hablando de la crisis que hubo por las acusaciones de fraude electoral, bueno, creo que las irregularidades que se presentaron, no estoy muy al tanto de la situación de cada facultad, porque obviamente creo que no todos tenemos el tiempo de analizarlo a profundidad. Yo solo estuve muy enterado de lo de sociales y lo de mi facultad. Tengo entendido que Ruth Shadi, la mayor arqueóloga del Perú, la doctora Ruth Shadi, creo que era representante del Consejo de Facultades Sociales y luego la cesaron por límite de edad y se le impidió, creo que, o sea, no recuerdo si se le tachó, se le impidió inscribirse, pero era porque no podía haber reelección. Sin embargo, en el reglamento no hay como que una especificación de que tiene que haber como que esa continuidad, porque ella fue cesada en 2022 y ya no ocupaba un cargo, ¿no? Cuando intentó inscribirse para el nuevo proceso electoral para que sea decana. Por otra parte, bueno, lo de la escuela de literatura del director, que lo tacharon, pero luego levantaron la tacha porque se pudo confirmar su licenciamiento para que ejerciera el director de la escuela. Por otra parte, algo también, no, creo que no puedo mostrar evidencia ahora mismo, pero se había reportado antes de las elecciones que la rectora había tenido una reunión con varios decanos y profesores, no decanos, candidatos a decanos y varios profesores en la Facultad de Contabilidad, y eso levantó muchas sospechas. También creo que también para los candidatos a asamblea universitaria y para consejo universitario, a varias listas que eran opositoras a la rectora, les dieron argumentos mezclados. Primero les dijeron que no podían inscribirse porque sus personeros a asamblea universitaria y consejo universitario eran los mismos, pero no había como que una restricción explícita de eso en el reglamento. Y luego les dijeron que ya era porque se habían inscrito fuera del cronograma, lo cual no era cierto, todavía ha sido tiempo. ¿Qué más? Bueno, también está lo de la OMPE, ¿no? Que dijo que se retiraba del proceso por irregularidades, y al ser una institución oficial del Estado, y no creo que se hayan inventado eso, es decir, habían declarado que habían irregularidades. Por otra parte, bueno, centrándonos en eso, ¿no? De que son varios factores que alimentaron el descontento estudiantil, no solo lo de las irregularidades o el desconcierto en el proceso electoral. Como dijo mi compañero, se mezclaron varios factores. Por ejemplo, lo del presupuesto, lo de por qué a pesar de que tenemos muchos eventos en el Estado Nacional, por qué se ha levantado el precio para poder inscribirse en el examen de admisión, por qué a pesar de eso se declaró en estado de emergencia la universidad, porque no hay presupuesto. Por otra parte, esto del proyecto de ley para la reelección de rectores, también, bueno, son muchos factores, ¿no? Que me está costando ahorita enumerarlos, pero era básicamente ese descontento. También la indignación de la rectora al ser insolente, por ejemplo, cuando intervinieron en San Marcos, creo que fue en enero del 2023, y bueno, también mi compañero mencionó que se habían tomado
elecciones, ¿cómo se dice? Decisiones precipitadas, o sea, asumir el accionar de la rectora en base a supuestos, pero creo que estos se confirmaron, ¿no? Después de la toma. Al menos yo creo que muchos estudiantes no estaban enterados de lo que estaba pasando en la universidad hasta que ocurrió la toma, y luego a través de cuando estalló el conflicto, todos aprovecharon de enterarse y se sumó bastante el descontento popular. Creo que si las personas hubieran estado enterados de lo que estaba pasando en la universidad, hubieran participado más activamente en la toma. Luego, creo que mi participación aquí es como que para defender el derecho de los estudiantes a manifestarse y también a cuestionar y de hecho denunciar como que el actuar de la rectora, ¿no? A partir de la toma, como que se cercioraron muchas sospechas de que la rectora tenía un carácter represivo. Esto pasó cuando entraron los matones, que luego que en una llamada a Canal N la rectora dijo que no estaba enterada, pero no entiendo cómo la que dirige una universidad no puede saber lo que está pasando en su propia área de trabajo, es decir, en su chamba, ¿no? Luego se identificaron varias personas que están alineados con ella. Por ejemplo, hay un sujeto llamado, creo que Alexander Silva, que estudia en industriales, que fue identificado por los propios estudiantes, que estaba con los matones amedrentando y agrediendo estudiantes. También bueno, hay muchas cosas, ¿no? También los estudiantes se manifestaron a favor del paro nacional, como la rectora, aparte de la coyuntura de las elecciones, también se demostraba muy insolente en cuanto al gobierno. No había ninguna posición crítica sobre lo que está haciendo lo que está haciendo ahorita nuestro gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana. Más bien se le ve simpatizando cada vez más con este gobierno. No ha habido como que ningún reproche. Y eso es lo que alguien se esperaría de la decana de América, ¿no? Que esté vigilante de la democracia, de la buena gestión de los recursos del Estado. Y bueno, creo que esa es mi posición de entrada, lo que puedo decir ahorita que estamos iniciando este conversatorio. Creo que en el desarrollo podré añadir más cosas. Ok, muchas gracias, José. Y bueno, básicamente lo que hemos escuchado en estos momentos es, he querido primero que nos concentremos en el tema electoral, ¿no? Pero justo Esteban, en su participación, ya nos traía a colación un tema que es la segunda parte de este conversatorio y es básicamente el tema de la toma del campus. Yo creo que, José, en esa parte también nos vas a poder colaborar bastante porque yo he visto tus transmisiones de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, ya quiero que básicamente nos concentremos ahora en el tema de la toma del campus. ¿Ok? Igual pueden usar su tiempo para responder a sus contertulios, no hay problema. Pueden usar una parte del tiempo para eso. Pero después nos concentramos en el tema de la toma. El tema de la toma, ¿existían los argumentos suficientes para que se dé una toma del campus? ¿Es legítimo? ¿Es legal hacer esto? Esta pregunta en conjunto, más la respuesta que quieran darle a cada uno de sus contertulios, de aquí en adelante. Vamos a hacer con tiempo, más o menos, ¿ok? De 5 a 7 minutos cada uno de aquí en adelante. Pueden usar todo el tiempo o pueden usar un poquito menos, como ustedes crean conveniente, ¿sí? Que esto es más que todo un conversatorio, ¿ok? Dante, seguimos en el mismo orden. Dante, sigues tú. Ok, muchas gracias. Solamente para puntualizar algo que dijo Esteban, ¿no? En el caso de Retamoso, si memoria no me falla, es lista concertación por San Marcos. Si uno ve, o sea, la línea de tiempo va a ver de que intentó inscribir un expediente, pero de manera extemporánea, violando el cronograma electoral en este caso, y también según el último comunicado del Comité Electoral Universitario, en donde hay imágenes explícitas, se ve un tema de, voy a mencionar esta palabra, presuntas firmas falsas, siempre cuidando mucho todo lo que digo, ¿no? Entonces creo que se debería ver bien eso, y en el caso de Pérez Ríos, yo estuve en el debate de los decanos y vi cómo Pérez Ríos estuvo explícitamente en contra de la rectora. Eso quiere decir, era un candidato oposición a la rectora dentro de una facultad que no es por vanagloriar ni nada, es muy representativa a nivel de San Marcos. El decano que tenga una posición en la Facultad de Derecho y Ciencia Política va a tener mucho peso en San Marcos en general. Entonces, Pérez Ríos era un candidato relativamente fuerte, esto lo sabe Esteban, porque él también está ahí, tenía posibilidades de ganar. Ahora, pasando a la cuestión de las elecciones políticas que él menciona, yo aquí hago una reflexión, ¿no? Ok, las elecciones son políticas, pero justamente
porque es una cuestión política, al menos se presume y se intenta que el derecho controle a la política por medio de la ley o por medio de la legalidad. No siempre funciona esto es cierto, no siempre funciona, pero se trata de hacer eso en la medida de lo posible. Si es que no fuese así, entonces simplemente creo yo que estaríamos en una ley de la selva donde nadie, o sea, donde se pone reglas y nadie la respeta y demás. Yo creo que ahí hay una interesante interacción entre derecho y política. Ya saliéndome más de un plano jurídico y yendo un poco a, por ejemplo, a otra respuesta al estimado José, sí conozco el tema de la OMPE y me parece que aquí hay que ver la información completa. El comunicado número 5 del Comité Electoral menciona de que sí, la OMPE sacó un comunicado en el que se decía, yo me aparto del proceso electoral, pero, oh curiosidad, saque ese comunicado y al día siguiente hay un correo del asesor de la OMPE para el Comité Electoral Universitario y continúa dando asesoría. Y si se dan cuenta, eso pasa el 28 de septiembre y previamente ya los días 22 y 27 de septiembre hasta el 30, donde continúa la OMPE asesorando, se dan las famosas tachas éticas. Lo que entender de que la OMPE en parte habría avalado estas llamadas tachas sistemáticas contra la oposición. Ese es un dato no menor. Todo el mundo ha dicho, no, la OMPE no está fiscalizando, no hay imparcialidad, no ha dado asistencia técnica, pero la OMPE ha estado hasta el final del proceso de tachas, impugnaciones y todo, y ha, entre comillas, avalado esto. Ahora sí, me concentro en la cuestión de, entrando un poco más a la visión política de lo que pasó, ¿no? Si bien es cierto, sí, Esteban dijo algo en lo que yo concuerdo, la toma es una opción, pero tiene que ser de última ratio. Pero creo que aquí yo tengo ventaja, con todo respeto, estimado Esteban, porque yo estoy dentro de la universidad y yo soy representante, en este caso, de mi base. Soy junta directiva por el momento, ¿no? Ya estoy de salida. Y yo puedo dar fe de que en realidad el accionar de los gremios me pareció muy precipitado. No vieron otras opciones anteriores, puedo dar fe de eso, pero no puedo revelar cosas por cuestiones de privacidad. Creo que tú entiendes el chat del AGD y demás. Pero se vio esto como primera opción. Y a mí me sorprendió, porque incluso viendo esto como primera opción, descartaban casi todo lo demás. Una cuestión más, no sé, propagandística, más dialógica, una estrategia que no implique la toma de la universidad o demás. Pero lo cierto es que pasó. De hecho, desde el día miércoles en la noche ya daban algunas voces de que se iba a tomar la universidad. Eso es un dato no menor, ¿no? Y se tomaron por argumentos estrictamente políticos. Yo aquí sí concuerdo y creo que la política juega un papel importante, ¿no? Yo no voy a ser ciego ante lo que ocurre. Sé que la Contraloría General de la República ha reportado que San Marcos es la octava institución con mayores malversaciones de fondo. No puedo ser indiferente ante eso. Sé que hay presuntos, y una vez más tengo que decir esta palabra porque soy de derecho, no puedo ser irresponsable con lo que digo. Hay presuntos actos corruptos, hay presuntos actos de malversación de fondos, de intereses, tráfico de influencias y demás, ¿no? Eso hay. Y, por ejemplo, Esteban me va a dar la razón de que en muchas ocasiones para los guías del examen de admisión se escoge a dedo, no se escoge de manera por concurso aleatorio. Entonces, aquí hay un problema claro, señores. Hay un problema de la ineficiencia de la gestión de San Marcos, que no viene de Yerí. Cachay y Cotillo, Esteban me va a dar la razón acá, eran completamente ineficientes. Entonces, creo que este tema de la corrupción y de la ineficiencia es algo que escapa, o sea, si bien es cierto, la rectora actualmente está haciendo un mal trabajo, escapa más allá de eso, y yo vería con problemas de gestión administrativa que creo ahí al menos mi carrera de Derecho no tiene mucho que hacer, no es tan técnica, no es tan práctica en ese aspecto, ¿no? Ese es el problema acá. Y si es que ese fuese el motivo por el cual se protesta, yo personalmente iría. Yo iría con los estudiantes porque me molesta que mi universidad esté mal administrada. Sin embargo, no. Aquí lo que ha pasado es que se han preponderado intereses políticos de distintas facciones. Y aquí ya voy a entrar a hablar de etiquetas, ¿no? Es altamente conocido, yo no tengo que decir lo obvio, que la mayoría de centros federados o gremios son de izquierda. No hay nada malo en ser de izquierda. De hecho, es una postura respetable hasta cierto punto, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema acá que yo veo? Que el interés detrás de todo esto es que históricamente la izquierda sanmarquina ha tenido representación en gremios, pero no ha tenido representación a nivel técnico de consejo universitario y de asamblea universitaria. ¿Y por qué? Yo presumo que es porque si participan en elecciones
comité, consejo, asamblea, ellos saben que van a, porque hay votos obligatorios, más allá de estar en una asamblea general de estudiantes de 9 horas a la que casi nadie asiste, ahí tú tenías que ir sí o sí a un debate que ya esté más que todo fiscalizado por el Comité Electoral Universitario y la OMP. Entre una elección institucionalizada, donde no vas a poder hacer lo que quieres, y una elección completamente sin reglas de juego, donde no hay un árbitro imparcial, donde cada persona manda a su representante, comité electoral, para que juegue por sus intereses. Evidentemente, a las personas de izquierda que están mayoritariamente en gremios no les conviene este tipo de elecciones institucionalizadas, porque saben que van a perder y no tienen ningún representante. Entonces, esa es la cuestión acá. He escuchado voces que dicen que Perú Libre, que también un poco Renovación Popular, yo repito, escucho nada más, no puedo aseverar, estarían metiendo sus influencias. Y para mí, rescato algo de lo que dijo José Martí, y con esto es lo que voy a acabar. Hay una cuestión nacional muy fuerte, ¿no? Se vienen las elecciones al 2026. Está el partido Antauro, Perú Libre, algunos de extrema derecha, hay más de 30 partidos. Y como San Marcos es un mini Perú, hay una cuestión de, diría yo, experimento. O sea, lo que pasa en San Marcos puede pasar también a nivel nacional y hay muchos intereses en juego, ¿no? Tanto de izquierda, de derecha, extremistas y demás. Entonces, no es que aquí haya un juego de, o aquí hay una falsa dialéctica de los gremios son los únicos buenos, por decirlo de un modo muy trivial, y todo aquel que se opone a los gremios no, es moralmente malo, además no. Los gremios tienen sus intereses, Yerit tiene sus intereses, los propios postulantes tienen sus intereses y hay intereses externos que están en la universidad. Entonces, yo quisiera acabar con la tesis de que no es completamente cierto esta falsa dialéctica, esta falsa dicotomía que muchas veces han querido vender los gremios, sino que hay intereses dispersos y a fin de cuentas, esos intereses dispersos que velan, valga la redundancia, por sus intereses, han acabado por perjudicar, creo yo, el proceso electoral en general y en última instancia a todos los estudiantes. Esa sería mi intervención en esta segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Seguimos en esa misma línea y en ese punto, Esteban, tú te puedes explayar un poquito más en el tema de la toma si quieres y responderle a Dante a muchas cosas que ha comentado y ha hecho alusión directamente a ti. Te escuchamos. Está bien, muchas gracias, Cristian. En realidad hay varias cosas en las que coincido con Dante y otras en las que creo que entraríamos en un debate doctrinario muy profundo, y aquí entro a algo que yo creo he conversado alguna vez personalmente con Dante respecto a que si el derecho es realmente una herramienta para controlar a la política o si es un instrumento de la política para controlar el desempeño político, que tiene ambos funcionamientos, es bidireccional. Es decir, si bien el derecho establece límites a la política y al comportamiento social en general, al poner reglas de convivencia en la sociedad, precisamente para evitar esta ley del más fuerte de la que ha hablado Dante, también hay que entender que el legislador, es decir, quien crea la ley, quien es juez y parte al momento de determinar un comportamiento, también lo hace con un interés, que es mantener un statu quo sin entrar en cuestiones valorativas, y que por tanto esta ley está sujeta a una interpretación por parte de quien la domina. En ese sentido, hablaba del tema de las tachas del Comité Electoral Universitario, que si bien hay un reglamento escrito y hay violaciones directas, pueden haber violaciones directas al reglamento, también hay que mencionar que en otros casos que son ambiguos, como el caso de la doctora Ruth Shadi, quien ya no ejercía el cargo, podríamos haber tenido la interpretación literal de que la persona que fue elegida y ejerce el cargo no puede volver a postular, así como también de que la persona no tenía la representación cuando ha postulado. Esto ha sucedido en otras elecciones. Es una decisión política de interpretación del reglamento a criterio de quien detenta el poder de la ley. No podemos ignorar tampoco eso. Es decir, es cierto que el instrumento del derecho regula la política, pero también el derecho, la ley, está hecha en base a un comportamiento determinado. Habiendo concluido con este punto, y bueno, también Dante había mencionado el hecho de cómo funcionan la asamblea de delegados, las representaciones de bases, eso es cierto. Respecto a que no se ofreció otra posibilidad, insisto, esto puede responder a intereses políticos. Yo he mencionado dos contradicciones que me parecen importantes en un momento, ¿no? El tema de denunciar un pacto respecto a la ley universitaria cuando estas mismas personas protestaban contra la ley universitaria por considerarla antidemocrática y antiestudiantil, y también el problema de los recursos. Es decir, estas dos contradicciones las he mencionado antes, nada más para esquematizar lo que he mencionado.
Entonces, vuelvo al punto de que en la política es de momentos, la actividad política es de momentos, y que quienes han tenido la posibilidad de llevar una medida de fuerza lo han hecho con los argumentos con los que lo han hecho y porque han tenido la posibilidad física, organizativa, política, social de hacerla. También he hablado del tema del proyecto de ley del congresista Medina, precisamente para graficar lo que es la relación entre el contexto nacional de un Congreso con una aprobación menor al 10%, abiertamente impopular, y el contexto universitario. Dante ha dicho algo que me parece importante, que es el tema de la atomización de la representación política y en general la poca representatividad, y aquí hacer la crítica al proceso de reconstrucción de la Federación Universitaria, donde tuvimos dos juntas diferentes en algún momento, que se disputaban ambas el nombre de Federación Universitaria, y que la junta que finalmente ha sido elegida haya sido vacada en medio de la medida de fuerza, obviamente con argumentos con los cuales yo estoy a favor, en realidad. Lo mismo también coincido con Dante en el tema de respetar las presunciones. Yo también he tratado de ser cuidadoso, pero lo voy a ser más explícito. Presunciones mientras el derecho no diga lo contrario. Yendo al punto de la toma, a ver, si tomar la universidad, y aquí hay que ser un poco realista, si tomar la universidad fuera un modo legal, por decirlo así, de protestar, no sería tan controvertido y no costaría tanto hacerlo organizativamente. Sin embargo, hay que hacer esta diferenciación entre lo que es, digamos, legal, es decir, lo que la ley escribe, y lo que es legítimo, es decir, lo que deciden los que tienen la posibilidad de hacer política. Y también es una realidad algo que ha dicho Dante y que quiero extrapolar un poco. Siempre los sectores que se han opuesto a las medidas de fuerza mencionan como argumento el derecho de los estudiantes que si quieren estudiar o que no todos estamos de acuerdo con la toma. Es cierto, pero ello debería ser también una crítica a la falta de representatividad política y a la poca politización del espacio, que no sean la mayoría de estudiantes quienes se organizan para tomar decisiones y, como ha dicho Dante, que esto tenga como consecuencia que pocos estudiantes conozcan la problemática al momento que las acciones se llevan a cabo. Yo podría poner, por ejemplo, en este caso, la toma del 2019, cuando se defendió el espacio universitario, frente al proceso político que buscaba cortar terrenos de la universidad para construir un anillo vial pese a la infinidad de opiniones técnicas en contra, por la perjudicación a estudiantes por el problema del sonido, a los laboratorios de las facultades que colindaban con las avenidas, y sin embargo no se tomaba en consideración el criterio técnico. La toma de ese año, que además debe haber sido la primera toma que terminó de forma pacífica, levantada por los propios estudiantes tras llegar a acuerdos, tampoco era una medida cuyos argumentos se conocieran antes de empezar el asunto, pese a que, claro, había una mediatización del problema, pero la toma fue decidida también en una asamblea, como menciona Dante, larga, donde las organizaciones políticas, los militantes estuvieron presentes, tomaron una decisión, y luego a partir de esa dirección política de los gremios, que digamos, también es una facultad de los gremios, la dirección política, para eso están, los estudiantes se concientizaron del problema y formaron la famosa cadena humana. Esa vez la policía, hubo incidentes con la policía, pero hubo una protesta pacífica en esa ocasión que permitió llevar a cabo negociaciones. Sin embargo, menciono esto para poner un ejemplo de cómo accionan los gremios el tema de dirección política, que es algo que tampoco podemos ignorar. Ahora, en contextos diferentes, medidas diferentes, en este caso, si bien se puede haber tomado una toma como una primera opción, también es cierto que las opciones a nivel político se iban agotando y que había una precipitación, como dice Dante, de las decisiones que se podían tomar a nivel político para obstaculizar el proceso electoral. Es cierto, el doctor Pérez Ríos, como ha mencionado Dante Olivera, ha dado un mensaje opuesto a la gestión de la rectora, pero también es cierto que la lista del doctor Pérez Ríos no ha podido inscribir a docentes principales, no ha podido, me parece, a los docentes asociados tampoco. Es decir, en caso de ganar el doctor Pérez Ríos, tiene prácticamente a todo el Consejo de Facultad en oposición, y sin contar cómo va el tema de los, por decirlo, de las correlaciones políticas a nivel de estudiantes con un eventual decanato de cualquiera de los dos candidatos. En ese sentido, también habría que mencionar que el candidato que ha podido inscribir estas dos listas es el doctor Palomino Manchego, que en el pasado, si mal no recuerdo, y aquí hago esta acotación por si no me estoy equivocando, fue asesor de la universidad en el caso del anillo vial.
Entonces, yo insisto, no hablamos de un tema de restricción a la oposición total, ni directamente intencionada, pero sino de una serie de sucesos a nivel político, universitario, que pueden dar a entender, y esto hay que entenderlo, en contextos políticos, de decisión política, en órganos políticos, una eventual situación en la que se legitima a nivel de quienes toman decisiones una medida de fuerza. Insisto, si tomar la universidad o si llevaron a cabo una medida de fuerza de ese tipo fuera, entre comillas, legal, no causaría tanta polémica. Sin embargo, aquí hablamos de las atribuciones de los gremios en cuestión de dirección política, la capacidad organizativa para hacerlo y de una legitimidad de las acciones dada por lo que se supone deberían ser las instancias de representación de los estudiantes. Esto ha sido una crítica de siempre, que la gran mayoría de estudiantes no estén organizados, no conozcan las instancias de decisión política, cosa que en realidad debería estar orientado a que los estudiantes decidan por sobre las situaciones políticas que suceden a menudo. Más allá de ello, mencionaré entonces, recalcándome en el punto de que la política es una actividad de momentos, donde tampoco podemos hablar de aliados, rivales, enemigos, sino de circunstancias, ha existido la correlación política suficiente para llevar a cabo una toma universitaria. Y esto ha dado como consecuencia lo que ha sucedido esta semana. Una toma de algunas puertas de la universidad, porque tengo entendido que no fueron todas, bajo el reclamo, que ya había estado en medios. Es más, la rectora dijo en televisión que no sabía que habían tomado la universidad, una vergüenza verdaderamente, y luego dijo en el consejo universitario que se había contratado a terceros porque ya se sabía que iba eventualmente a haber una toma. Hay una contradicción muy fuerte de la rectora en ese punto. En televisión dijo que se estaba enterando por los medios que estaban tomando la universidad, y en el consejo dijo que los terceros habían sido contratados porque ya se sabía que existía la posibilidad de una toma. Lo mismo que ha dicho Dante respecto a este personaje, trabajador de la universidad y estudiante, no sé si estudiante o egresado actualmente, yo lo recuerdo como estudiante cuando yo era estudiante hace más o menos 6 años, dirigiendo matones adentro de la universidad. Es decir, que estos puntos se van a analizar después cuando hablemos del tema de la violencia en la universidad, pero sí que dejan mucho que pensar acerca del verdadero accionar del rectorado. También mencionar que si la policía no entró al campus, fue porque el consejo universitario no lo había aprobado en virtud del principio de autonomía universitaria, pero que hubo violencia en los exteriores de la universidad, y que además la policía no hizo absolutamente nada para detener a personas extrañas a la universidad de entrar al campus universitario y ejercer violencia con palos y piedras contra estudiantes. Lo mismo cuando encontraron a los ternas infiltrados en la protesta y la policía, al ser miembros, los protegieron. Es decir, hablamos de una serie de incongruencias que vamos a analizar más a fondo, pero que se coligen de la situación y que dan mucho que pensar y mucho que conversar aquí con los compañeros presentes. Muchas gracias, Esteban. Bueno, José, la misma pregunta respecto al tema de la toma, pero si quieres puedes añadir momentos que yo he visto, ¿no? Que tú has vivido, has, digamos, compartido en tus redes, ¿no? Puedes darnos detalles también de eso, si te Sí, coméntanos. sí, la verdad me gustaría profundizar así como los compañeros en documentos, fechas, nombres, pero la verdad Bueno, no, pero la situación en la universidad es muy compleja y no puedo estar tan al tanto porque también tengo otras responsabilidades. Creo que los compañeros tienen más facilidad en este ámbito porque son del área legal de derecho y ciencia política. Y yo, la verdad yo también podría estarlo porque estudio periodismo, pero también tengo otros temas. Así que disculpa si mi argumentación en términos de citar cosas es un poco vago. Pero bueno. Bueno, creo que si hablamos de que si una toma es legal, claramente no lo es porque no puedes ocupar espacios públicos, no puedes dañar el patrimonio, pero hay muchas más medidas en el país que se han tomado que han retado a lo que es legal, ¿no? O sea, tampoco se pueden bloquear vías, ni llaman así como cuando los campesinos están hartos, se manifiestan, ¿no? Y es válido. Y sí, también sé que este no es un tema electoral, es un tema político, pero tenemos que entender que la política está involucrada en cada aspecto de la vida. Incluso la gente que ha sido indiferente a la toma o al contexto está haciendo un acto político.
Y bueno, lo que pasó en San Marcos responde a la convulsión social que está viviendo el país ahorita. O sea, la gente no está harta solo del proceso electoral, sino de todo lo que está pasando en la universidad y la complicidad que tiene nuestra rectora con este gobierno. Así que creo que mientras he estado compartiendo y cubriendo los sucesos en la toma en San Marcos, muchas personas han tenido han apoyado la medida. En redes, el video más popular que he subido tiene 700,000 vistas y 72,000 likes. Eso es mucha gente. Por otra parte, incluso más que, por ejemplo, lo que ha compartido el Comercio o la República. Así que creo que invertir un esfuerzo bastante considerable en defender este proceso electoral y intentar justificar el accionar de la rectora simplemente es ser indiferente ante las necesidades de los estudiantes, ante las necesidades de la población peruana, ¿no? ¿Por qué ciertas personas le ponen tanto hincapié en decir, Ruth Shadi, no hubo ninguna irregularidad? ¿Por qué inviertes tanto en algo que no te conviene como estudiante, no te beneficia? Es decir, ¿por qué no simpatizas con el descontento del estudiantado, ¿no? De la comunidad? No de todos, ¿no? Pero un número considerable, porque se supone que estamos defendiendo la autonomía universitaria, la democracia, esos conceptos. Por otra parte, sí, también tengo entendido que la toma fue una medida muy acelerada, porque siempre como que las medidas más contundentes siempre son usadas como último recurso. Sin embargo, creo que todo lo que ha pasado en el proceso electoral universitario ha sido muy acelerado. Todo comenzó creo que ya a finales de septiembre, entramos octubre, y no hubo tiempo ni para poder hacer como que propaganda sobre, o poder informar, comunicar a los estudiantes qué está pasando con nuestra universidad, porque igual los estudiantes tampoco pueden estar al tanto porque justo todo esto está ocurriendo en épocas de parciales, y no es que en San Marcos todos tengamos un cronograma estricto, sino que algunas facultades pueden iniciar semanas antes, otras facultades pueden iniciar después, pero al menos en mi facultad estábamos en parciales, y por eso incluso muchos alumnos no estuvieron presentes durante la toma. Por otra parte, sí, también el compañero de Derecho dijo que hubo un interés político, que no se discutió alturadamente en las reuniones de los gremios, que él, a pesar de ser representante de su base, tengo entendido, como me dijo, y también como me enteré, porque vi una publicación de un grupo llamado Alternativa San Marco, algo así, que hizo un documento todo defendiendo como que justificando el accionar de la rectora y contradiciendo la toma. Y hubo muchas quejas de muchos estudiantes que son amigos míos que me dijeron que ¿por qué él está tan molesto con los gremios si él nunca está presente en las reuniones? Si quieres, terminando este conversatorio, te puedo pasar el contacto de las personas que dicen que no estás presente, solo te apareces con la cámara apagada y luego no dices ningún. Luego, también hizo un comentario de que la mayoría de grupos, la mayoría de gremios son de izquierda, si van a instancias orgánicas de la representación estudiantil, como es el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, no ganan, siempre ganan los gremios de derecha. Bueno, sí, ¿no? La mayoría de estas agrupaciones políticas que se lanzan a los gremios son de izquierda, pero, o sea, ¿qué delito hay, ¿no? en defender el bienestar común, ¿no? El interés colectivo? O sea, por algo estos gremios se inclinarán a estas políticas, ¿no? Igual todos estamos más que invitados en participar en las elecciones gremiales para las diferentes instancias de representación estudiantil. Por otro lado, decir que los grupos de derecha ganan en Consejo Universitario y Asamblea Universitaria es un argumento muy vago, porque creo que mencionó que simplemente la gente no vota por los grupos de izquierda, pero hemos visto que se le ha puesto bastantes trabas a agrupaciones que son opositores a la rectora, y eso no es exclusivo de estas últimas elecciones. Por otra parte, hemos visto que siempre tienen ventaja estos grupos que están a favor o son cómplices de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, Hagamos, y no recuerdo el nombre de los demás grupos, pero por ejemplo, siempre hacen sus eventos, sus verbenas en espacios como son la Plaza Fray Tomás, ahí al lado del rectorado y la Biblioteca Nacional. Y es decir, ahí mismo te encuentras la correlación, ¿no? Que confabulan. Y también se ha visto que varios de estos integrantes de estas listas también han participado en la toma, ¿no? Con los matones, los han identificado. Así que
es una... No encuentro el sustento en eso de decir que la izquierda no gana en elecciones orgánicas simplemente porque la gente no vota por ellos. No es por eso, es porque, digamos que los grupos que se alinean con los intereses de nuestras autoridades ganan porque reciben directamente apoyo, no solo en términos de permisos, sino también sustento económico. Es decir, ¿de dónde sale el dinero para poner esos banners gigantes que cuelgan en las facultades? Como estudiantes que no justifican ingresos, creo, de dónde sale todo ese fondo, ¿no? Así que eso, ¿no? O sea, creo que cualquiera puede ganar, no solo en la universidad, sino también en el país, cuando se alinea con intereses de los grupos dominantes y estos le van a brindar las facilidades, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí, también lo que el compañero Esteban dijo, que sí, es cierto que la ley sí sirve a la política, pero también la política puede manipular las leyes, ¿no? O sea, ¿quién hacen las leyes? Los congresistas. ¿Y a quién estiman los congresistas? A cada uno de esos partidos, así que no es que no es que nuestra legislación exista porque sí, ¿no? Porque esa es la manera correcta de hacerlo, sino que siempre responde a la iniciativa del grupo. Por otro, sí, como también dijo, la ley siempre va a ser interpretada por quien lo domine, ¿no? O sea, de hecho, los propios estudiantes de Derecho, al menos hasta los que yo conozco, siempre hacen la broma de que las leyes siempre son ambiguas porque ahí cada persona la usa a su conveniencia. Por eso también se ha tachado a Ruth Shadi, porque había como que esta ambigüedad, ¿no? De que sí se podía tachar a alguien que ya ocupaba un cargo, pero que no había continuidad. Es decir, ella fue cesada, no hubo nada más, luego luego regresó solo como docente, no como representante, ¿no? Y por eso usaron eso de que no está especificado si se puede hacer o no durante la continuidad y por eso la tacharon. ¿Qué más? Bueno, sí, la verdad yo fluyo más en conversación, pero como es por turnos bastante extensos, no puedo tomar nota de cada cosa que mencionan, así que podemos continuar. Dale, igual muchas gracias, José, por tu punto de vista y tus comentarios y también argumentos. A ver, Dante, ya ahorita empezamos contigo, pero voy a formular ya prácticamente la última pregunta como para cerrar esto de las preguntas y al final pasamos a una especie de reflexión final y quería hacer un comentario. Las personas que están en el chat de YouTube pueden hacer preguntas, ¿no? Vamos a tomar unas cuantas preguntas al final para poder responderlas. Obviamente van a ser respondidas por nuestros invitados. Bien, última pregunta y Dante, puedes responder a las personas que han comentado cualquier cosa que te parezca relevante para responder. Vamos a concentrarnos ahora en la violencia contra los estudiantes. Tras la toma de la universidad, horas después se difundieron imágenes donde aparecían personas con una vestimenta particular golpeando a estudiantes, ¿no? Se viralizaron muchas imágenes muy sensibles, obviamente, y se hablaba mucho de que esas personas habrían sido contratadas por la rectora, es algo que se ha estado diciendo. Eh, es más, hay en algunas declaraciones de la propia rectora, parecería que da a entender que de alguna manera sí tiene una relación o sea, tiene una relación la rectora con el actuar de esas personas. Y bueno, han salido afectados varios alumnos. Entonces, yo quiero que, por favor, desde el conocimiento que tienen, la información que tienen, nos comenten un poco más, profundicen en esto y obviamente que nos den su mirada sobre este tema, ¿no? Que es muy, muy fuerte, muy sensible para todos los que hemos sido testigos de esto, ¿sí? Empezamos contigo, Dante. Ok, voy a ir por partes. ¿Cómo se llama? Enrique Dussel tiene una frase que a mí me gusta que dice que va a llegar el día en que utilicen a Marx contra los marxistas. Yo diría que a veces me gusta usar a Marx contra compañeros de izquierda y este va a ser el caso. Mencionaba José de que la política es inherente a los actos de la vida o que cada vida es política. Y eso es algo que tiene que ver con el joven Marx humanista cuando escribe La cuestión judía, en la que dice que la independencia política es simultáneamente la abolición de la vieja sociedad donde el Estado se encuentra enajenado del pueblo, el poder del soberano. Básicamente lo que Marx nos dice en esta pequeña cita y en casi toda
la parte de la cuestión judía es que la independencia verdadera, la verdadera libertad, se da por la vía política. Y yo creo que ese es un pensamiento muy peligroso, porque lleva a pensar o lleva a proposiciones como la que, por ejemplo, ¿no? Lo personal es político, y yo sé que aquí Esteban sí va a estar más de acuerdo conmigo. Lo personal jamás puede ser político, porque eso lleva demasiados riesgos, al menos en una sociedad que se dice a sí misma democrática y demás. Entro con esta cuestión política en la cual Esteban y José parten de la tesis de que, claro, el derecho es político, porque el derecho lo hacen los legisladores. Pero señores, eso es una visión de Montesquieu de hace cerca de 200 años. El derecho no es únicamente la ley. Por eso es que Hayek distingue entre derecho y legislación. Una cosa es legislación, otra cosa es la ley. Y en este caso tenemos a personas del Comité Electoral Universitario que no sé si Esteban lo sabe o José lo sabe, son escogidas de manera aleatoria, como los miembros de mesa. Yo fui miembro de mesa escogido de manera aleatoria y los miembros del comité electoral se escogen de manera aleatoria. Esto pueden verificarlo. En tal sentido, la interpretación que les van a dar los miembros del comité electoral al reglamento y a todo, por ejemplo, esta es la resolución 80 que habla acerca de la tacha de Ruth Chadi y de convergencias. Si bien es cierto, en parte puede estar inmiscuida en una cuestión política, no deja de ser jurídica. Hay una relación de conexión, más no una relación de subordinación. Pero como dijo Esteban, ese es un debate doctrinario del cual, si debatimos únicamente eso, no vamos a llegar en ningún lado, así que lo pienso dejar acá nada más, ¿no? Y ahora, voy primero por partes con José, Esteban, y luego voy respondiendo a la pregunta de Cristian, ¿no? Yo cuidaría, con todo respeto, José, sería muy cuidadoso con las palabras, porque hasta donde yo tengo entendido, solamente una agrupación y un personaje específico han participado con los matones en la universidad. No han sido todas las organizaciones, hasta donde yo tengo entendido. Me puedo equivocar, pero creo que habría que hacer una precisión en eso, ¿no? Y menciona qué delito hay en ser izquierdista. No hay ningún delito. Pero, por ejemplo, podemos preguntar a Nicolás Maduro qué delito hay ser liberal o derechas y que se considere fascista ya. Yo creo que la criminalización de ideas es algo a lo que debemos combatir contundentemente. Y si en caso la rectora o algún personaje extra menciona de que hay un delito por pensar igual, simplemente se le combate, se sale a marchar a protestar. Yo creo que ahí sí cabría con mucha fuerza el derecho a la protesta. Pero por ejemplo, no ha sido un caso de que no, los están chancando, violentando, la rectora está contra ellos simplemente por ser izquierda. No, repito lo que dije antes, es una cuestión de intereses más allá de la dicotomía de izquierda y derecha. Y respondo también una acusación básica, ¿no? Acerca de que no estoy presente en las AGES. Consúltale a los compañeros de mi centro federado. Casi siempre estoy presente en las asambleas generales de mi centro federado y de mi centro federado de mi facultad. No puedo estar presente en las asambleas generales de la FUNS, por ejemplo, la de mañana va a ser a las 4 y choca con mi horario laboral y personalmente yo no voy a dejar de atender mis cuestiones laborales por una actividad política. Y eso quiero que quede claro, ¿no? Ya, ahora sí. Respecto a las causas y a la cuestión de la violencia que mencionaba José, no es un delito, o sea, si él afirma que no es un delito ser de izquierda y tener estos ideales, yo creo que tampoco es un delito no simpatizar con estas ideas, ¿no? A fin de cuentas, no es que por ideas nos criminalicemos. Creo que eso es algo que hay que superar y es algo que no he visto que se ha superado en esta toma. Yo confieso, yo estuve en la toma el día jueves entre las 6 y las 7 en la puerta 3, únicamente de espectador nada más. Pero pude ver cómo, por ejemplo, a mí me señalaron y me dijeron, ese no es Dante, ese no es ese personaje y demás, cuando yo únicamente iba como espectador. En todo caso, si hay una cuestión de criminalización de ideas, al menos yo siento que es contra mi persona. Yo vi de que había, sí es cierto, cierta, si se quiere decir, ¿no? Cuestión política del por qué se toma la universidad, había sí una cuestión de causas contundentes, o sea, los compañeros que tomaron la universidad no voy a debatir con ellos a nivel argumentativo porque tienen sus razones más que todo emotivas, pasionales, porque a fin de cuentas la política, en parte como creo que ustedes lo deben conocer, se deben también a pasiones y emociones, ¿no? Ahora, entrando a lo que comentó Esteban,
siento que el problema mayor que puede resolverse con una mejor técnica de gestión y de eficiencia es a nivel de recursos, ¿no? Nosotros sabemos de que San Marcos no es que le falte dinero, sino que gestiona y administra mal lo que tiene. No sé hasta qué punto, y esta es una tesis que tengo, ¿no? No sé hasta qué punto le podría ser conveniente esto a la izquierda sanmarquina o no. Porque es cierto que muchas voces mencionan de que en el caso en que en San Marcos casi todo funcione bien, se gasten eficientemente los recursos, no haya problemas con la contratación de docentes, haya un Zoom excelente para matricularse y demás, no le estaríamos dando condiciones objetivas en lenguaje marxista a los compañeros de izquierda para que pueda ver su protesta y demás, ¿no? Ahora, el tema de la violencia en específico. Lo cierto es que han entrado vándalos y personas externas a la universidad, y esto, como bien lo mencionó Esteban, ha sido confirmado por la propia Yeri. Hay una contradicción enorme en decir, no, yo no sé que habían tomado la universidad, y luego decir, no, habíamos contratado a terceros, entonces creo que no es necesario recalcar lo obvio. Solamente las personas totalmente ingenuas, y así, aquí sí digo este adjetivo, ingenuas, van a creer que Yeri no tenía conocimiento de nada, o van a creer que no ha contratado a las personas que se ha contratado directamente por su personal de seguridad, ¿no? ¿Está justificada la violencia contra los estudiantes? A mi juicio no. A mi juicio no, porque a las 5 de la tarde del jueves hay imágenes, hay videos, creo que aquí José será más conocedor como él es comunicador, en donde los propios estudiantes que ese día tenían clase, en un inicio se están enfrentando, o sea, enfrentando no de manera totalmente violenta, pero sí enfrentando y encarando a los estudiantes que han tomado la universidad, ¿no? Reclamándoles por qué toman la universidad, que ellos quieren estudiar, incluso en la puerta 2 se ve como un estudiante que va a estudiar está forcejeando la reja de la puerta 2 que ya estaba tomada. En tal sentido, yo creo que los propios estudiantes, o sea, iba a haber una contradicción entre los propios estudiantes que querían tomar la universidad y aquellos que no. ¿Cuándo se va todo al diablo? A las 9 de la noche con los matones que ingresan a la universidad. Y a pesar de que un compañero sea marxista, de izquierda, proterrorista, no tiene derecho a ser tratado así. Por eso es que yo también compartí las imágenes, compartí el video, condené este accionar y condené a la persona que está en un video dirigiendo a los matones. La violencia no está justificada, salvo cuando sea legítima defensa, ¿no? Si es que va un asaltante, un choro a robarte, yo creo que ahí sí tú puedes reaccionar violentamente conforme al derecho penal que más o menos he estudiado, pero en este caso donde están tomando un campus que si bien es cierto, sí, tomar el campus, Esteban lo dijo muy bien, es ilegítimo. Artículo 354. Pero no vas a quitarlos con una extrema violencia. Es como tratar de justificar lo que pasó el 20 de enero del año pasado, cuando una tanqueta derribó la puerta 3. ¿Qué justificación, qué proporcionalidad y qué razonabilidad había en ello? A mi juicio, ninguna. Y yo creo que sí, ese es un punto en el que todos vamos a estar conformes o de acuerdo, no salvo una extrema derecha, que yo me distancio, porque sí es cierto, han habido comentarios deplorables, tipo, no, se merecen eso, pero terrucos, yo personalmente me aparto de ello. No se debe de legitimar ese tipo de violencia. Sin embargo, algo importante, y con esto voy a acabar, es que algunos manifestantes protestantes que tomaron la universidad fueron vestidos encapuchados, con palos y con otras armas, y también en un inicio estaban siendo violentos. Yo pregunto directamente, ¿no?, al público, a Esteban, a José, ¿qué es lo que piensa si un día está estudiando de manera tranquila y pasa un tumulto de gente encapuchada y con palos? No sé si su reacción fuese la más normal, pero yo me sentiría sorprendido y hasta un punto intimidado por esas personas. Entonces, no es que la violencia únicamente haya venido de los matones que efectivamente han estado, sino que dentro de los propios estudiantes, yo creo que Esteban, por la actividad política que ha tenido, puede ser más, puede corroborar más esto. Siempre hay extremistas que sí van al choque, que sí o sí quieren violencia, que sí o sí quieren acelerar las contradicciones, y creo que esto es algo que no se tiene que pasar, que no tiene que pasar desapercibido, ¿no? La conclusión: no se comparte el tema de la violencia, pero hay que ser incisivos en que una parte de los manifestantes también tenían esas actitudes. Muchas gracias, Dante. En esa misma línea, misma pregunta, mismo formato, Esteban, si también tienes que responderle algo a Dante o a José, puedes hacerlo ahora.
Gracias, Cristian. Bien, pero quiero empezar brevemente respondiendo algunas cosas. Lo primero es que creo Martí presentó como una disyuntiva, algo en lo que en realidad coincidimos acerca de cómo se aplica la ley. En realidad lo que yo he dicho es más o menos lo mismo que ha dicho él respecto a que toda ley tiene una intención y que por tanto quien crea la ley tiene una intención, la intencionalidad de mantener un statu quo al crear la ley. Entonces quien crea y después quien controla la ley es quien tiene el poder de decidir sobre ella e interpretarla. Es decir, en realidad hemos coincidido, no he visto la discrepancia. Eh, Algo a lo que sí quiero hacer mención antes de continuar esta conversación es que siento que necesito mencionarlo. eh, Polarizar políticamente es una buena estrategia cuando uno tiene intereses políticos o una agenda política marcada, pero si la idea es mantener un diálogo, dudo que esa sea la forma. No todo quien cree diferente es un facho, me parece Martín, no todo quien cree diferente es un proterrorista, me parece Dante. Evitar los victimismos, evitar las etiquetas puestas que nos impiden este debate. Si permanecemos bajo esta idea de ponerle etiquetas a la gente por lo político y evitar escuchar, lo que sucede es precisamente lo que estamos viendo en todas partes. Todos creen que tienen la razón. Claro está también, a raíz de la paradoja de la tolerancia de Popper, que digamos condensa de alguna forma hasta qué punto toleramos todo menos lo tolerante, menos lo intolerante, más bien, que hay ideas básicas que rompen con nuestra convención, lo que Carl Jung llamaba los valores sagrados, la línea que traza lo que está bien o mal en una sociedad y por tanto que puede ser, digamos, popularmente censurado. Pero cerrarnos al debate, etiquetando a la gente, me parece algo nocivo si queremos construir debate político dentro de lo socialmente aceptado, dentro de lo políticamente aceptado, dentro de aquello que podríamos no considerar peligroso para los valores sociales. Dicho esto, y volviendo entonces al punto de la toma, Dante ha hecho mención de algo que yo mencioné en el primer punto respecto a lo que él decía de los estudiantes que decían que sí querían estudiar, que estaban en contra de la toma, y que en realidad también es una posición legítima, que individualmente se puede tener y que evidentemente se muestra. Sin embargo, recalcando el tema de la primacía de los espacios de decisión estudiantil, la falla está en no politizar los espacios o en que no hay un conocimiento general de las disyuntivas políticas. Es cierto, si aplicamos principios básicos, podríamos entender que puede resultar ilegítimo que un grupo pequeño de personas tome una decisión por una mayoría, pero entendemos nuevamente el tema de la capacidad organizativa, política, ideológica para poder llevar a cabo una medida. Es decir, hay que entenderlo en clave política. Hace un momento hay un comentario aquí en el live que decía que no todo es político y puede que esto sea cierto, es decir, que hay otras disciplinas, pero todo al final todo puede no ser político per se, pero todo tiene una influencia en la política, porque la política es la decisión por todos. Y en realidad todos somos seres políticos, solo que algunos ejercen la actividad política y otros la reciben. Es algo totalmente normal en una relación política. Si no hay dominante y dominado, si no hay receptor digamos, decisor, no hay relación política. Cuando una decisión social se torna como política, afecta a la colectividad. Es un entendimiento básico. Respecto al tema de los matones en la universidad, también como lo mencioné en el primer punto, habría que documentar que esto no es una práctica nueva. Podríamos remontarnos incluso a los años en los que San Marcos era la cuna de la independencia, pero también, si vamos a la historia reciente, a los años 60, 70, 80, con Luis Alberto Sánchez, político aprista, como rector de la universidad, y podemos encontrar la documentación de quienes mencionan al Búfalo, Arturo Pacheco, militante del APRA, como alguien que dirigía escuadrones de matones, estudiantes y fuera de la universidad para reprimir a los opositores al rectorado aprista. Podríamos hablar de la violencia ejercida por agentes policiales y no policiales durante la toma del año 2007, durante la primera protesta contra el anillo vial que pretendía llevar a cabo el exalcalde Luis Castañeda, en el cual se destruyó el cerco que en ese entonces existía en la universidad y que recién ha sido reconstruido hace menos de 10 años. Podríamos hablar de la toma del 2019, la presencia de ternas dentro de la universidad y gente a la que se le exigía presentar su identificación por ser considerados extraños a la gente que estaba organizando la toma. Lo digo como alguien que en ese entonces era dirigente, era secretario de prensa del CECIP, y que estaba al tanto de estas informaciones.
Entonces, que entren terceros a la universidad, yo creo que para nadie es una novedad, pero sí, primero que esto haya sido reconocido a nivel de consejo universitario. Hay quienes dicen que cuando se hablaba de terceros se referían a un régimen laboral, pero habría que preguntarnos si la seguridad de la universidad está tercerizada para hablar de gente con contratos no pagados por la universidad, o si se le paga a una compañía para que traiga personas. También está de más decir, la seguridad de la universidad hace algún tiempo fue completamente cambiada por trabajadores que no se han sindicalizado y que por tanto no han mantenido la relación con los gremios, sin necesidad de idealizar a los gremios, como lo he dicho Dante. Insisto en que hay que entender los factores políticos, pero en ese aspecto vemos entonces que habría que entender a quién se refería la rectora con terceros y por qué personas que no aparecen como contratadas por la universidad, portaban chalecos de la universidad, no fueron detenidas por la policía al ejercer violencia sin tener que hacerlo y han dejado a 8 estudiantes en hospitales, en el Hospital Santa Rosa, en el Hospital Sabogal, en el Hospital Arzobispo Loaiza, policontusos, con conmociones de diferentes grados, es decir, se ha ejercido un grado de violencia, se han ensañado con los estudiantes, bajo la atenta mirada de las autoridades que al ver que por medio del Consejo Universitario no se había aprobado la incursión de la policía, han permitido que personas ajenas a la universidad, armadas con palos y piedras, cosa que ni siquiera la seguridad de la universidad debería tener, haya atentado contra la integridad física de los estudiantes. Lo que dice Dante puede ser también cierto. Si hablamos de que hay estudiantes que pueden haber actuado o no de forma violenta, no podemos afirmarlo ni negarlo aquí, salvo que alguien lo haya visto. Pero si hablamos de una medida de fuerza como es una toma, tampoco hablamos pues de personas que están sentadas en la puerta de la universidad diciendo por favor atiéndeme una demanda. Hablamos obviamente de una medida que per se va a incluir de alguna forma siempre el uso de la fuerza para tener efecto. No estoy justificando ni hablando valorativamente, estoy tratando de hablar en términos de entendimiento práctico. Es decir, si hablamos de una medida de fuerza, no hablamos de una situación tranquila. Sin embargo, de todas formas, mencionar que en ninguna situación de violencia, estar o no de acuerdo con los argumentos de la toma, como lo ha dicho Dante, la orientación política o no de los estudiantes, o la situación en la que se puedan encontrar, justifica que un grupo de vándalos hayan entrado a la universidad a ejercer violencia. Incluso se han publicado videos en los que se habla de que estas personas confiesan cuánto se les pagó para entrar a la universidad. La rectora a nivel nacional se desentiende y en Consejo Universitario dice que los terceros fueron llamados porque ya se preveía que iba a haber una toma. La Policía Nacional, que frente a las extorsiones, frente al contexto nacional, frente a la inseguridad, se presenta genuflexa y contra los estudiantes desarmados aplican la violencia de forma indiscriminada. Tendríamos que entender entonces que aquí hay una gran contradicción y también un evidente actor antiestudiantil. Todos los argumentos anteriores referidos a temas políticos pueden ser debatibles para quienes consideran estar de acuerdo o no, pero que la dirección administrativa, política y general de la universidad justifique o avale la violencia contra sus propios estudiantes es algo que se tiene que condenar y que se tiene que denunciar. Y peor aún si han habido estudiantes de la propia universidad o personal administrativo de la propia universidad presuntamente implicados en la entrada y organización de estos vándalos para agredir a personas que estaban en su casa de estudios. Entonces, creo que esto es lo que habría que mencionar. No quiero volver a entrar en el debate doctrinario sobre el tema del derecho. Dante ha mencionado un argumento de Hayek. Habría que mencionar bastante escuela jurídica anterior para mencionar si el derecho es político o no. Habrían quienes consideraban que el derecho era incluso una ciencia independiente de la política, cosa que la experiencia y la propia constitución de los estados nacionales como los conocemos desmiente. Pero para no entrar en este debate doctrinario, que creo que es también muy interesante, quiero recalcar todos los puntos que he mencionado previamente, ¿no? Acerca del uso de la ley, acerca de la presencia de vándalos en la universidad justificada a nivel legal, justificada a nivel político y administrativo por la universidad, la situación de los estudiantes que se han encontrado en los hospitales y el uso de la fuerza, tanto por parte de terceros, vándalos, la policía y estudiantes en el contexto de la toma. Bacán. Esteban, gracias por tus comentarios. Ya para terminar esta parte, el mismo enfoque, la misma pregunta, puedes aumentar quizás, o sea, hacer tus últimos comentarios, porque luego ya vamos a hacer una ronda de preguntas
básicamente unas 3, 4 preguntas para que sean respondidas por ustedes. Adelante, José. Hola, gracias. Bueno, no quiero ir por la tangente, no quiero ir en floro, en la lengua callejera. Creo que nunca hice no sé de dónde surgió el debate que de izquierda a derecha, de que izquierda apoya la toma, derecha no. Creo que nunca hice mención, tampoco sé de dónde salieron esos autores, porque creo que también podría, como dijo el compañero Esteban, podría contraargumentar todo lo que dijo de que no todo es político. Si todo fuera político, la sociedad se colapsaría. Hay muchos autores que hablan de eso, y no los voy a mencionar porque no quiero convertir este tema coyuntural en un debate académico que solo cierto sector de la población va a poder acceder, va a poder entender. Mi objetivo al mantener las cosas simples es que cada espectador entienda bastante de lo que estamos hablando. Y no quiero poner esa barrera, ese distintivo de que, mira, tú entiendes esto, ¿no? Porque estoy leyendo los comentarios y hay muchas personas externas a San Marcos, incluso personas que no están en el ámbito ni político ni académico, que están generalmente interesados y quieren aprender. Vale, bueno, puedo decir que la toma fue el último recurso que se dio de manera acelerada y que confirmó lo que se estaba sospechando, lo que se estaba denunciando, lo que se estaba reclamando, ¿no? En la toma posterior al confrontamiento, el confrontamiento comenzó creo que a las 9:11 por ahí, y luego se extendió hasta las 10:11, que ya los estudiantes fueron completamente desplazados del campus. Llegaron muchos congresistas, no muchos, perdón, llegaron un par de congresistas, llegó el congresista Segundo Montalvo en la noche y la congresista Isabel Cortés. Ingresaron al campus, se pusieron a inspeccionar, hicieron preguntas, los mismos congresistas encontraron a varios matones, les pidieron identificación de la universidad o cualquier tipo de identificación, se negaron, incluso los intentaron agredir y se fueron, huyeron despavoridos. ¿Qué más? Bueno, habían otros estudiantes relacionados que son como que cómplices, por así decirlo, o simplemente tienen algún tipo de relación estrecha con la rectora, que estuvieron presentes, liderando, comunicándose con los matones, ¿no? Así que por eso podemos decir que la toma, lo que sucedió después de la toma nos dio las evidencias para lo que nosotros estábamos intuyendo, que es que la rectora que está detrás de la mayoría de cosas que suceden en la universidad, ¿no? Bueno, ¿qué más? También los estudiantes claramente se rehusaron al principio de la toma, se mostraron escépticos, y porque muchos, como dije, muchos de nosotros estábamos en parciales, incluso yo ese día tenía un parcial, y no me dejaron entrar. Pero y otros alumnos estaban molestos porque tampoco los dejaban salir, y se pusieron a confrontarlos verbalmente a los manifestantes que estaban iniciando la toma, y ellos como que con el megáfono les estaban anunciando por qué. La mayoría de estudiantes se mostró escépticos y se retiraron. Luego, eventualmente, surgió como que ya la concientización a partir de lo que se vivió, la represión. Se enteraron los reclamos, se enteraron la situación coyuntural que estaba pasando en la universidad y decidieron apoyar la toma. Hay mucho respaldo, hay muchas personas que están, tanto estudiantes como externos, que consideran esta una medida justa, que hay motivaciones válidas y que se debe proteger nuestra alma mater y cosas así. Luego, ¿qué más? Bueno, personalmente, creo que sí defiendo la toma. Como dije, todo surgió de manera muy sorpresiva, todo el panorama electoral en la universidad, y se tuvo que acudir a una toma porque era la última instancia antes de las elecciones. Si la lista, si las elecciones se hubieran llevado a cabo sin ningún tipo de interrupción, no sabemos qué desenlace podría haber visto, pero vimos que probablemente iba a ser desfavorable. Así que sí, también lo que dijo el compañero Esteban, que claramente iban a haber medidas de fuerza. Cuando se hace una toma, se hace por la fuerza, no te vas a sentar a decir, hola, mira, nuestra profesora, nuestra rectora nos está dando la espalda, ¿nos apoyan o te quieres ir a tu casita? Claramente van a estar ahí en actitud fuerte, hasta intimidante, porque así se logra una medida de esa naturaleza, ¿no? Y habían estudiantes encapuchados porque precisamente siempre hay persecución política, tanto en la universidad como fuera. Muchos estudiantes tienen profesores que
no simpatizan con ellos, incluso les pueden iniciar procesos penales, incluso los pueden identificar con su trabajo y los pueden apartar, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo que ya depende del el valor moral que tenga cada uno de decidir a qué cosa va a elegir llamarle la atención, ¿no? Qué cosa va a defender y a qué cosa le va a poner empeño en desmentir cosas así. Creo que personalmente las personas que entendemos el descontento estudiantil y el descontento popular, vamos a apoyar la medida, no vamos a estar invirtiendo esfuerzos innecesarios en intentar buscar huecos argumentativos para terminar defendiendo a la rectora y a la policía también. Así que, sí, ¿no? Depende de qué tanto te importe la causa, ¿no? Depende de qué tanto te importe que no nos... Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano en no ser grosero, pero depende de qué tanto te importe que la rectora no nos vea la cara, ¿no? Así que, al menos yo y muchos estudiantes y muchos medios de comunicación, muchos profesionales, vamos a estar simpatizando con esta causa y vamos a seguir vigilantes a que se reinicie el proceso electoral, esta vez con transparencia, sin ambigüedades, sin intereses políticos, y eso, ¿no? Creo que con eso finalizo, ¿no? Es decir, todo está entrerelacionado. Ok. Muchas gracias igual, José. Bueno, hemos tenido 3 perspectivas sobre 3 puntos básicamente de lo que ha ocurrido en los últimos días en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Ya para finalizar, voy a hacer la lectura de 3 preguntas que quisiera que, como cierre, también todos ustedes vayan respondiendo. Mira, por ejemplo, ahí tenemos una pregunta que nos escribe Cebus789. ¿Qué dice la base normativa, reglamento y ley universitaria sobre la toma como forma de manifestación? Ahora bien, ¿el legislador no administra la ley o sí? Esa como primera pregunta. Por ahí también leí la pregunta de Carlos, ahí está. ¿La culpa de los hechos la tienen exclusivamente las autoridades o también cae en los alumnos que hicieron la toma o los que intentaron una contratoma? ¿Ok? Ahí tenemos una segunda pregunta. Y por último, una tercera pregunta, por favor. A ver. Bueno. ¿Podemos responder todos? Sí, pueden, miren, quiero hacer una pregunta más después, pero pueden ir respondiendo esas 2 preguntas, por favor. A ver, vamos a darle vamos a ir una vuelta de tuerca. Empezamos al revés ahora. Tú empiezas, José. A ver, sí, un usuario hizo una pregunta bien técnica. Sebastián, sé quién eres. ¿Cuál era la necesidad? Creo que eso ya lo discutimos. Es decir, creo que estas medidas de fuerza en su mayoría no están permitidas, pero son necesarias, ¿no? En situaciones muy críticas. Por otra parte, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno. Es la de Carlos. Ahí está. ¿La culpa de los hechos la tienen exclusivamente las autoridades o también cae en los alumnos que hicieron la toma y los que intentaron una contratoma? Ahí hay que hacer como que un balance de qué tanto poder y responsabilidad tienes, ¿no? Es decir, no puedes poner en el mismo juicio, bajo la misma estrategia como que moral, a estudiantes que son simples estudiantes que están organizados, frente a autoridades que tienen muchas más funciones políticas, tienen más facilidades para en su toma de decisiones. Es decir, y a los estudiantes lo tomaron la uno y entraron matones a agredirlos. ¿Dónde está la justificación a eso, no? O sea, la justificación de la toma es que el estudiantado, una sección, está descontenta por la coyuntura. ¿Y cuál es la justificación para agredir estudiantes? Es decir, ¿por qué entrarían encapuchados, sin identificación, que presumen en videos que se han circulado por redes que por 6 cheques, que son 60 soles, están golpeando terrucos? O sea, ¿cómo justifica uno eso, no? Y ya, como dije anteriormente, depende qué
cuál sea la motivación moral de cada uno, ver a quién se esfuerza en defender y a quién. Así que, al menos desde mi perspectiva, siempre voy a defender a un estudiantado ignorado, vulnerable, que está expresando su descontento y por eso no. Y creo que la rectora tuvo la facilidad de permitir el acceso a la policía, aunque sea para que al menos sí sirvan de barrera en el enfrentamiento, porque el enfrentamiento no duró 5 minutos, no 2 minutos, se prolongó creo que hasta 1 hora, en la que ocurrió creo que en la puerta, como que entre la clínica y la puerta 3, estuvieron yendo, regresando, así de manera bien inesperada, ¿no? Un grupo atacaba, el otro se defendía y así iba. Es decir, cómo la policía ve eso y se quedan ahí parados 1 hora, como si fueran, porque yo no estuve dentro, yo estaba fuera de República. Animales de circo, por así decirlo. Los policías estaban genuinamente entretenidos, mientras los estudiantes que estaban heridos les criticaban, estaban con una mirada indiferente, o otros se reían. Es decir, ¿cómo buscas no responsabilizar esas acciones, ¿no? Así que esa sería mi José, un favor. Acabo de aparecer una tercera pregunta, no sé si la puedes leer, la leo. ¿Las elecciones deberían suspenderse o rehacer todo el proceso? Solo para que respondas esa pregunta y ya para pasar a... Sí, al menos yo simpatizo con la posición que dice que el proceso debe rehacerse, sin irregularidades, sin ambigüedades, con completa transparencia, y ahora considero que se podrá hacer mejor debido a que la población ya está vigilante, ¿no? Ya sabe el contexto y la coyuntura. Así que creo que esta vez se va a dar con menores dificultades. Perfecto. Muchas gracias, José. Vamos contigo, Esteban, porfa. Las 3 preguntas, ¿las tienes apuntadas? ¿Las recuerdas? Sí, las tengo. Ya, perfecto. La pregunta respecto al tema de qué dice la ley y el reglamento respecto al asunto de las tomas. No sé si yo estoy mal, en mi caso yo no soy abogado, estudié ciencia política, mis conocimientos de derecho son lo estudiado. Yo creo que Dante podrá responder a esa pregunta mejor, pero me parece que esto está sujeto, y aquí le consulto a Dante desde ahora, a lo que es la Ley de Gestión de Espacios Públicos, aprobada en el 2018. No sé si esa es la ley que rige en el caso del territorio universitario, pero en todo caso, esa es la pregunta que yo le haría a Dante, para confirmar si en este caso mi percepción sobre el asunto legal del asunto es correcta. Respecto a lo que es la intervención de la Policía Nacional o el Ministerio Público en el campus universitario, esto está regulado por el artículo 10 de la ley universitaria, titulado Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria, que cito textualmente: la Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del rector, debiendo este último, y esto apuntarlo bien, dar cuenta al Consejo Universitario o el que haga sus veces, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia, se produzca un delito flagrante, esto hay que tomarlo con pinzas a consideración de la entidad, o haya peligro inminente de su perpetuación. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta la autonomía universitaria. Extrapolando un poco lo que dice este artículo respecto al ejercicio de la autonomía universitaria, también se entiende que, según el Estatuto de San Marcos, si mal no recuerdo su artículo 88, se reconoce la existencia y la capacidad organizativa de los gremios como parte del gobierno estudiantil. Aparte de lo que es el cogobierno, que son las instancias como Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad. Esto para hablar primero de la legalidad y legitimidad de los actos, tanto por parte de los estudiantes como del uso de la fuerza. En otras ocasiones, cuando se habla del tema de cómo actúa la policía frente a los estudiantes, y en este caso, si tuviéramos la situación de tener a la seguridad oficial de la universidad actuando contra los estudiantes, una eventual investigación del Ministerio Público tendría que estar destinada a evaluar un eventual delito de abuso de autoridad, de acuerdo al artículo 376 del Código Penal. Sin embargo, la denuncia realizada por la congresista Susel Paredes contra la rectora incluye también un eventual delito de usurpación y me parece que daños y lesiones físicas. Es decir, incluye otras figuras legales que tienen otra reglamentación que me parece aquí Dante, que es desde este aspecto podría
podría aclararnos. Lo segundo, respecto a la pregunta de que si la culpa es de las autoridades o de los alumnos, yo no sé si los alumnos tienen la culpa de que terceros no ligados a la seguridad de la universidad hayan ido a agredirlos. Es decir, nuevamente, tomando el tema de la responsabilidad de los gremios y las personas que organizan una toma, se sabe que se exponen a la fuerza pública, digamos, a la fuerza legitimada por la ley y por el Estado para hacer, entre comillas, cumplir la ley. Para ello, digamos, siempre se sabe que hay espacios que podríamos llamar de seguridad dentro de quienes organizan este tipo de medidas de fuerza, y que obviamente habíamos hablado de que si es legal o no, al ser una medida de fuerza, se tiene que estar preparado para esos asuntos. Pero yo me refiero aquí, ¿tienen la culpa de la violencia física ejercida por terceros los alumnos? Es más o menos... No quiero poner analogías polémicas, así que no voy a hacer ese comentario, pero culpar a los alumnos de haber sido golpeados por gente que tampoco está relacionada a la universidad me parece un despropósito. Es decir, yo creo que ningún alumno a favor o en contra de la toma conscientemente podría consentir o podría aceptar que un agente externo a la universidad y tampoco legitimado por la fuerza pública atente contra su integridad. Estas personas deberían ser denunciadas por sus actos y obviamente plenamente identificadas por haber atentado contra los estudiantes sin tener obviamente la venia de la ley. Con respecto a la tercera pregunta sobre el proceso electoral, esto depende mucho obviamente de cuál sea la perspectiva respecto a los hechos previamente relatados respecto a las tachas. Sin embargo, obviamente cuando el día viernes, me parece, la OMPE renunció definitivamente a la asesoría técnica, el proceso fue frenado debido a que, y aquí también hay que hacer una mención, la OMPE es un ente que no regula el tema de la legislación referente a las elecciones, no ha visto el tema de tachas, no ha visto el tema de cronograma. La OMPE se limita a asesorar técnicamente, es decir, en la aplicación de reglamentos y en el acto electoral per se y el conteo de votos. La OMPE ha dejado muy en claro en sus comunicados que la aplicación de los reglamentos referentes a la universidad depende únicamente del Comité Electoral Universitario, razón por la cual es que he mencionado el hecho de la interpretación de los reglamentos. En ese sentido, también no sé si ha sido hoy o ayer que el Comité Electoral Universitario ha renunciado en pleno debido a la coyuntura. Han habido listas de participantes a decanatos y consejos de facultad que han renunciado al proceso. No sé si esto es legalmente posible por temas de plazo, pero han desistido de participar en el proceso presente. Yo creo que dada la coyuntura actual es necesario que se repita el proceso electoral, dada la falta de legitimidad que se ha hecho evidente. Si las propias autoridades encargadas de organizar el proceso electoral han renunciado a realizarlo por los cuestionamientos, si la OMPE ha asegurado que no va a asesorar técnicamente a la universidad hasta que estos problemas estén resueltos, si ni siquiera los propios postulantes del proceso electoral están de acuerdo en continuarlo tras los sucesos ocurridos esta semana, es necesario reiniciar todo el proceso electoral con las garantías para la participación política de todos los sectores implicados. Bueno, muchas gracias, Esteban. Vamos con la misma dinámica. Dante, por favor. Ok, en este caso yo me voy a remitir a algo que tiene carácter de ley, que es una sentencia del Tribunal Constitucional, donde se reconoce el derecho fundamental a la legítima defensa. No voy a entrar en términos técnicos, pero el año 2020 el Tribunal Constitucional reconoció un derecho fundamental no escrito en la Constitución, como es el derecho a la protesta, pero da algunos parámetros para el derecho a la protesta, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer un derecho a la protesta abusando de este derecho y tornando este derecho a la protesta en una cuestión violentista. Yo sé que hay muchos compañeros que han tomado la universidad por una cuestión de sus ideales, de lo que consideran, y eso lo respeto y no voy a estar en contra. Pero también soy consciente de que una parte de este estudiantado que tomó la universidad puede haber ido con una consigna de violencia. Para mí sería pecar de ingenuo pensar que todos los manifestantes son pacíficos, pero también sería pecar de ingenuo, por ejemplo, decir de que en una protesta en Lima no hay ternas infiltrados que también intentan asusar a la violencia. Creo que no hay que ser ciego ante ninguno de los dos aspectos, ¿no? En tal sentido, sí, creo que la protesta es un medio legítimo, idóneo,
sino preguntémosle, por ejemplo, a los cientos de peruanos que cada día están siendo extorsionados, ¿qué pueden sino hacer más que protestar y exigir que el gobierno haga algo? En tal sentido, creo que es válido que se proteste en la universidad, pero que no se haga un abuso de derecho de este, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, la culpa de los hechos exclusivamente en las autoridades, ahí recaen intentaron una toma. Yo diría que, o sea, la contratoma, si se refiere a algunos estudiantes que querían estudiar, si se refiere a eso y que estuvieron en contra de la toma de la universidad, yo personalmente excluiría de responsabilidad penal a ellos. Y más que todo, diría que claro, ¿no? Es una responsabilidad propia de las autoridades. Esteban mencionaba una denuncia contra Yari de parte de Susel Paredes. Yo tengo que decir, leyendo la denuncia de 10 páginas, que es una denuncia que es muy probable que no prospere por lo que se llama una mala imputación, ¿no? Han imputado o han señalado de muy mala manera, y creo que, con todo respeto, creo que simplemente es una denuncia populista, tipo para, hey, ya quedé bien con los estudiantes porque yo fui la congresista que denunció a la rectora, pero lo que no saben es que lo he hecho hasta el perno, ¿no? En tal sentido, creo que sí, Yari tiene una mayor responsabilidad, un mayor deber. Creo que sí se la debería de procesar penalmente y esperemos, ¿no?, que haya fiscales que puedan hacer bien su trabajo sin estar politizando y llegar al esclarecimiento de los hechos. Otra cuestión importante es que no se tiene que pasar por alto, mejor dicho, no se tiene que hacer muy común la toma de la universidad. Se puede entender la cuestión de los estudiantes, las consignas que tienen, bien dijo José, ¿no? Yo, entre defender a las autoridades y el estudiantado, voy a defender al estudiantado. Dicho sea de paso, está cayendo en una falsa dicotomía. Es como que o solamente el estudiantado o todo lo que está externo al estudiantado, que son mis enemigos o adversarios, cuando en la realidad no es así, ¿no? Y creo que en caso se verifiquen, yo no he revisado las cámaras, no sé si habrán estado al tanto que hubo algunos manifestantes que fueron con signos de violencia o con esa intención prima facie, también se les debería de procesar a ellos siempre y cuando esa haya sido su intención y se evidencien los hechos, ¿no? La última pregunta, las elecciones. Creo que a esas alturas las elecciones deben anularse, deben declararse nulos. Yo hasta el día viernes, como fui miembro de mesa, tenía la tesis de que se continúe el proceso electoral, pero viendo cómo evoluciona la situación, no hay las condiciones materiales objetivas para continuar con estas elecciones. Y aquí me voy a refutar algo que dice José, ¿no? Que los estudiantes van a estar vigilantes. No es cierto. Yeri va a hacer un tono con grupo 5 y los estudiantes la van a perdonar. Esa es la realidad. O se va a reiniciar el proceso electoral, va a estar un nuevo comité electoral, nadie va a leer el reglamento, porque la verdad es que nadie lo ha leído, y simplemente puede que, no sé, si tachan al candidato que es de mi preferencia o si veo alguna irregularidad, lo denuncio en Epicentro, porque aquí está la nota de Epicentro, que fue el primer medio de comunicación que sacó esta cuestión, dicho sea de paso con mentiras. Me contacto con Marcos y Fuentes de La Encerrona, un contacto de RPP o algunos otros medios para que digan que es un proceso fraudulento porque en parte no me gusta. Entonces, yo no creo que la población esté vigilante. La población clase mediera, objetivamente hablando, clase mediera de San Marcos, tiene otros intereses más allá de una cuestión política, ¿no? Es lo que en análisis económico del derecho se conoce como el problema de agencia o el problema del bisonte, que no voy a explicar, pero que es una teoría que explica por qué el estudiantado sanmarquino se mueve así. Más allá de ser de izquierda, de derecha, de ser pobre, rico, clase media, hay un gran desinterés y yo creo que el estudiantado no va a estar más atento. Me atrevería a decir eso. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dante. Y bueno, para finalizar, quería hacerles yo una pregunta y que al mismo tiempo ustedes den sus palabras finales sobre todo este conversatorio y den sus reflexiones, ¿no? Para los espectadores y para todo estudiante sanmarquino que está mirando esto y para el público en general. Ok, básicamente yo les diría, ¿no? Les preguntaría, ¿qué consideran ustedes que se puede hacer para evitar que vuelvan a ocurrir ese tipo de problemas en la universidad, ¿no? Y quizás en otro espacio universitario. Eso de la mano con sus reflexiones, por favor. Empezamos contigo, José.
Bueno, creo que sería principalmente fortalecer los gremios, ¿no? Es decir, invitar a los estudiantes a que participen en asambleas regionales de estudiantes, en cualquier tipo de actividad que les permita informarse y que no sean ajenos a los problemas de la universidad. Creo que hay bastante esta mentalidad en San Marcos de que como es gratis no puedo exigir mucho, pero la verdad es que la educación es un derecho, ¿no? Y de hecho deberíamos ser más incisivos con nuestros reclamos. Por otro lado, también poder relacionar, ¿no? el problema de la universidad con el problema a nivel nacional. Como dije anteriormente, ya se ha evidenciado el accionar represivo que tiene la rectora, su gestión, los vínculos que tiene con el poder, y básicamente esto ya nos va a ayudar como que a esclarecer el panorama, ¿no? Por otro lado, también quería, algo que me olvidé decir porque no entiendo mis notas más o menos, era que esa pregunta de quién tiene la culpa, los estudiantes por la violencia o los guardias y los maleantes, ese es como que eso es muy, estamos reduciendo el problema, que creo que lo que el compañero Dante dijo, que en realidad la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad es de las autoridades, ¿no? O sea, incluso al menos desde mi facultad de letras, estuvimos apoyando económicamente a los guardias que también resultaron lesionados. Hicimos una colecta porque hubo este debate de por qué vamos a apoyar económicamente a quienes nos han agredido. Y muchos estudiantes dijimos, creo que al final del día estos guardias simplemente estaban cumpliendo con su trabajo, están en una posición muy precarizada, y lo que básicamente van a hacer lo que las autoridades les manden porque tienen que llevar el pan a su mesa. No vamos a juzgar de la misma manera a un trabajador que a la autoridad, que mientras el trabajador estaba como que en el conflicto, la autoridad estaba en su casita, ¿no? Descansando. Sí, esa va a ser mi reflexión principal. Realmente dejemos de polarizarnos entre los que estamos debajo y comencemos a levantar el foco para llamar la atención a los que están arriba. ¿Qué más? Bueno, sí, ¿no? También, que al menos yo siempre voy a considerar que la mayoría, bueno, la protesta en general va a ser legítima para mí porque siempre ignoramos las maneras institucionalizadas que hay de violencia, ¿no? Es decir, yo creo que igual de violento es la corrupción, la represión, el autoritarismo, y que es en realidad a mayor escala, que es simplemente un estudiante encapuchado manifestándose y tomando por la fuerza el campus, ¿no? También que sí, habían ternas infiltrados que estaban avivando y agitando. Y bueno, también que recalcar que la situación en San Marcos está entrelazada con la situación nacional, así que también los estudiantes, así como la población se ha simpatizado con los estudiantes, también nosotros nos simpatizamos con la población y la mayoría va a estar apoyando el paro nacional. Este 23 de octubre esperamos que haya una movilización masiva y creo que ahí podemos aprovechar en exigir a las autoridades, al gobierno, al Congreso, lo que nos merecemos, ¿no? Y bueno, al menos cuando hablo así en vivo no puedo formular bien mis ideas porque tengo mis manías, y al menos en mis redes como que puedo expresarme mejor porque también la información siempre la paso por varios filtros, entre ellos a más compañeros, más personas. Así que creo que si están bastante interesados en lo que está pasando y en estos temas, pueden buscarme. Bueno, esa sería mi reflexión final. Compártenos tu red, ¿cómo te podemos encontrar en TikTok? Bueno, o sea, en Instagram estoy como JSMARTO. Creo que debería poner mi nombre completo porque es más fácil. Bueno, voy a cambiar mi nombre, no el usuario, sino el nombre va a estar como José Martín Núñez. Y en TikTok, mi usuario es @martorongo. Así, Marto, RONG, Martorongo. Bueno, muchas gracias. Misma dinámica, Esteban. La misma pregunta que formulé, si quieres te la puedo volver a leer. Y tus reflexiones finales, básicamente. Primero que todo, nuevamente la pregunta, por favor, Cristian. Ok. ¿Qué consideras que se debe hacer de aquí en adelante para evitar ese tipo de problemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o en cualquier otra universidad, y de la mano tus reflexiones finales? Ok.
El control político es un principio de toda democracia representativa y debería ser un derecho accesible para todos poder controlar a las autoridades. Justificar a las autoridades bajo el argumento tan tonto de asumir lo que uno eligió, como muchas veces se hace a nivel nacional con lo que existe, o desligar al estudiante de su derecho a controlar a las autoridades por el hecho de tener que estudiar, o como dijo Martí, el hecho del dinero de los contribuyentes y que porque es gratis no se puede reclamar, es totalmente antidemocrático. Porque precisamente un principio de la democracia representativa es el control político. ¿Qué se puede hacer en un espacio tan despolitizado como San Marcos? Porque, a ver, más allá de que las acciones políticas sean disruptivas, que tengamos una toma, que tengamos una polémica nacional, también es cierto, se tiene que admitir que la gran mayoría de estudiantes no están organizados y que a muchos no les interesa organizarse. Hacer política, y especialmente en un contexto como este, es hacer lo que la gran mayoría no quiere. Tomar decisiones, discutir. Se da por descontado que no siempre va a ser la mayoría de la gente la que se organice. Informar, politizar los espacios, digamos, generar una conciencia respecto a los problemas de la universidad debería ser una opción. Obviamente, con la información necesaria para que se contraste y se tomen decisiones, para generar una mayor representatividad de las acciones. Lo mismo entrar a algo que había mencionado, que creo que mencionaron los dos compañeros respecto a que el problema de la gestión es cierto, puede no venir únicamente de Gerí. Ha sucedido antes cuando no había transparencia sobre los recursos en la época Cachay, sucedió con la corruptísima gestión de Pedro Cotillo, ha sucedido siempre, es decir, es un problema de cultura política que tiene que cambiar y que no va a cambiar mientras quienes tienen la oportunidad de dar su voto y quienes tienen la posibilidad de hacer política no lo cambien. Es cierto, hay una corrupción estructural, hay, bueno, peyorativamente se utiliza el término operador. Yo creo que el término operador no es tan peyorativo, todo grupo político los tiene. Más bien podríamos hablar de agentes del poder que siempre han rondado a las diferentes gestiones. Hay personajes que han estado presentes en la gestión Cachay que también están presentes en la gestión Geri. Podemos hablar, digamos, de una cultura política que permanece y una corrupción estructural que tiene a nuestra universidad observada permanentemente por la Contraloría. Si hablamos de un cambio estructural que evite que estas situaciones vuelvan a suceder, tendríamos que hablar de fortalecer el control político y de cambiar las formas bajo las cuales se hace política en la universidad, y que quienes tienen realmente el poder, es decir, quienes gozan de los servicios de la universidad, docentes y estudiantes, tengan la capacidad de controlar y exigir a sus autoridades por medios, ¿cómo decirlo así?, legítimos. La protesta es uno de ellos, pero tal como hemos mencionado, ni la violencia ni la disrupción es la primera opción de alguien racional. No la primera. Puede ser una última ratio. Entonces, ¿qué hacer para cambiar la situación? Fortalecer los espacios de representación, como lo ha mencionado Martí, promover un cambio en la visión política de cómo se ejerce la actividad política y la gestión de los recursos en la universidad, como también lo ha dicho Dante, y bueno, organizarse políticamente. No hay ninguna decisión política que sea irreversible si no hay quien la contraste. Y en el caso de San Marcos, siempre, digamos, siempre tan relacionada, tan presente en los acontecimientos del contexto nacional, llevar a cabo estas mismas acciones. Muchas gracias, Esteban. La misma lógica, Dante, misma pregunta y tus reflexiones finales, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado a lo largo de estas casi 2 horas. Yo daría mis reflexiones en 2 puntos, ¿no? Las soluciones o lo que viene a futuro lo dividiría en 2 partes. La primera, que es una un poco más académica, a algunos les van a decir academicista, que creo que va por una cuestión de ideas, lo que algunos conservadores le llaman batalla cultural, que yo estoy en contra de ese término, es que se tiene que fortalecer más el espíritu democrático de tolerancia y diría yo, se tiene que tratar de eliminar las falsas dicotomías que hay acá. José mencionó algo que a mí me preocupó un poco, que es que no, él defiende a los estudiantes y no entiende por qué hay muchas personas que se esfuerzan en defender a la rectora, más o menos así dijo.
discúlpenme, pero en ningún momento he ofendido a la rectora. He dicho que somos la 8ª institución más corrupta del Perú, según la Contraloría. He mencionado que tenemos un deficiente uso de los recursos públicos, que la rectora también dijo que contrató a la tercera y demás. Entonces, no sé en qué parte de mi discurso se da de que yo defiendo a Yeri o cosas por el estilo. En cuanto a la cuestión jurídica, yo me atendí, en este caso, a describir los hechos que pasaron. Como estoy formándome para ser abogado, ¿no? Esa misma falsa dicotomía de que quien no está a favor de la toma está a favor de Yeri, o quien está, no sé, quien le es indiferente un poco la cuestión política, no sé, seguramente le está haciendo un juego explícito a las autoridades. Creo que a nivel de ideas tenemos que mejorar eso, dejar de lado un poco la cuestión del acoso político que conoce Esteban, que se repite mucho en diversas facultades. Creo que fortaleciendo la cuestión académica e intelectual de los estudiantes se puede hacer un gran cambio, ¿no? Me gustaría mucho que estas tomas, estos debates, esto demás, tuviese una cuestión alturada como lo había en la época de Luis Alberto Sánchez Cerro, en la época de grandes rectores o decanos que tuvo, en este caso, nuestra universidad o mi facultad en específico, ¿no? Pero lastimosamente se ha bajado muchísimo ese nivel intelectual que creo que deben recuperar. Y ahora, a nivel operativo, si bien es cierto, yo comparto un poco la cuestión de fortalecer la representatividad, diría que esta debe ser más inclusiva. Yo no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si yo mañana me animo a postular al gremio del Centro Federado, digan, no, Dante fascista, neoliberal, me saquen mis fuleras, me paren tomando foto. Eso pasa en la facultad. Y yo creo que eso, más que incluir, o sea, ya que estamos hablando de una cuestión inclusiva, excluye a las personas de participar en los procesos electorales. ¿Qué persona va a querer participar y ser representante si le están sacando los trapos sucios, si lo están acosando políticamente? Esas son malas prácticas que debemos desterrar. Y lo otro, a nivel operativo, yo soy más partidario de esto, en comparación a Esteban y a José, que es que creo que con los mecanismos correctos, aún no descubro la fórmula de cuál, pero que creo que con los mecanismos correctos para la eficiente gestión de todos los recursos que tenemos, puede hacer muchísimas más cosas que en este caso la representación. Yo me animaría a decir eso, ¿no? Si no, miremos, por ejemplo, ¿no? Algunos países escandinavos que algunos dicen que son estos de bienestar, yo ahí tengo mis reparos, que funcionan de manera muy práctica, son un poco tecnocráticos, prácticos, se pagan impuestos, pero se gestionan bien y demás, y no hay tanto tumulto o politización de la población y se vive bien. Yo creo que en parte eso podría ser la solución, pero como digo, no es la solución mágica que tenga, ¿no? Esas serían mis apreciaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dante. Y bueno, primero agradecerle a cada uno de ustedes, a ti, José, Esteban, Dante, por poder habernos brindado casi 2 horas de su tiempo para poder conversar ese tema tan importante, ¿no? Y verlo desde distintas ópticas, ¿no? Desde distintas disciplinas también, desde el derecho, desde la ciencia política, desde las comunicaciones. Es muy interesante y es importante que el público se entere desde, digamos, de este tema, desde los propios alumnos, ¿no? Incluso de personas que han estado presentes en algún momento en todos estos hechos. En ese sentido, agradecerles una vez más, agradecer al público, tanto en la plataforma de YouTube como en la plataforma X, que hemos llegado a números muy, muy altos, ¿no? Agradecer a toda la gente que ha estado aquí presente con nosotros y despedirme diciéndoles que estén atentos a nuestras redes sociales. Somos Ushnu, nos encuentran en X, en Facebook y en Instagram. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego a cada uno de ustedes. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.